Suscríbete a la Panterita. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en... Entonces estamos arrancando el Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para todos. A través de ABC Cardinal, ABC TV. ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien, Federico, saludo a todos. Doctor Zapán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Federico, un abrazo a vos, a todo el equipo, a Dani, a Ariel. Está de vacaciones, Bruno. ¿Cómo le explicamos a Dani? Me va a volver. Está de reposo. Lo único que no me diga que le hicieron su liquidación, eso no me gustaría. No, tranquilo. Acá. Está de reposo. Doctor, llegaron, como se dice, no solo hay que llegar, sino hay que llegar de buena forma. Y qué bien futbolísticamente, qué bien el resultado, qué feliz está el hincha de Cerro Porteño con este tema de estar en la fase de grupos. Qué importante realmente, Federico, muy felices, muy satisfechos de llegar a esta fase, una fase muy importante por lo deportivo principalmente, y tiene un premio económico también muy importante. Así que, bueno, en poco tiempo el equipo con un rendimiento superlativo, con un trabajo de, como digo, de un mes, tenemos un equipo muy vertical, con rendimientos importantes, y bueno, es un momento auspicioso para tenerla. Se me está copiando bien. Sí, muy bien. Un momento auspicioso, no es para festejar mucho, pero sí para valorar estar en esa fase, poder competir en la fase principal, que nos va a tocar dentro de una llave como todas complicada por el nivel que hay en Copa, y muy felices por este momento, por el comportamiento del público, por todo lo que estamos viviendo en poco tiempo. Doctor, cuando le presentan el nombre de Facundo Saba, había poco tiempo para resolver. ¿Qué es lo que más le gustó y si se esperaba que tan rápido ya haga efecto? Bueno, nosotros tuvimos como principales candidatos una terna, ¿verdad? Luego de hablar con 3 entrenadores importantes, el departamento de fútbol, convencido y por unanimidad designó a Saba como entrenador del Club Cerro Porteño, porque lo hablamos 2 horas más o menos en virtual, todos pudimos hacerle preguntas, también le contamos las intimidades de Ciclón, porque para poder salir un poquito de la situación que vivimos en ese momento, que no era la mejor, tuvimos que comentarle un poco que creíamos en nuestro propio equipo, y bueno, un sinceramiento total del club, y una respuesta y muchas respuestas muy convincentes que mostraban un compromiso y una gana tremenda de venir, como una oportunidad de vida, una oportunidad que el Cerro Porteño para él era una oportunidad. Me gustó esa sinceridad, nos gustó a todos, de que Cerro también dentro de los 12 años de experiencia como técnico sea una oportunidad de saltar como sin restarle mérito del pasado y poder mostrar lo que sabe, y lo está haciendo bien en poco tiempo, con un criterio, con una humildad que se nota, reconociendo también lo que recibió de equipo y los méritos de los anteriores entrenadores, ¿verdad? O del anterior cuerpo técnico. Y bueno, con los pies en la tierra y la sinceridad que manifestada y mucha información de cómo él juega y cómo trabaja su equipo, decidimos contratarlo, no tuvimos ninguna duda. Nunca nadie estuvo tan cerca como él, después de escucharlo a los 3, que eran muy buenos técnicos, ¿verdad? Dentro de la propuesta que hemos revisado antes de su contratación. Doctor, ¿en esa terna estuvo Aguirre? Estuvo Aguirre, sí, hablamos con Aguirre, pero nunca Cerro le confirmó, jamás.
Como leí por ahí, y estoy seguro que eso no viene de Aguirre. Aguirre es un señor, ¿verdad? Ese es un señor técnico. No es que Aguirre le rechazó a Cerro. No, jamás. El Cerro no los trajo a Aguirre, los trajo a Saba. Estuvo en la terna, pero nosotros decidimos por Saba, y por supuesto el silencio hacia Aguirre ya demostraba que no fue elegido por Cerro, ¿verdad? Pues eso es lo que se comentó, y ustedes saben, traído los pelos, y eso lo puede confirmar Aguirre. Nadie mejor que él, ¿verdad? Porque es un señor muy respetable, muy respetado, y nada más. Cerro no lo eligió Aguirre, pero sí apreciamos su atención en su momento y su profesionalidad. Claro, lo que usted dice, doctor, que ese rumor no salió de Aguirre, sino salió de otra gente. Y absolutamente, eso de 1000%, ¿verdad? Porque Aguirre nunca va a decir eso. Cuando ustedes le pregunten, acuérdense de la respuesta. Lo bueno es que nosotros vimos buenos técnicos, o sea, la terna era buena, ¿El otro? le hablamos al Tata también en su momento, él nos dio algunos nombres, y bueno, y digo, Tata, no es que le guste recomendar, pero él cree que trabaja bien fulano, mengano, ¿verdad? Son cosas que tuvimos en cuenta a la hora de preparar la terna. ¿Y el otro técnico quién era, doctor? Y no me acuerdo más. Dejémoslo ahí por respeto, Claro, está bien. Federico. Ayer... pero eran buenos, pero lo que te puedo decir, y sinceramente, pues yo no soy de mentir, y ustedes me conocen, es que después de hablar con los 3 horas, ¿verdad? Nosotros teníamos ya un perfil muy, teníamos, vamos a decir, dentro del perfil de cada uno, teníamos semi-decididos, ya al otro día ya decidimos. O sea, nosotros en 24 horas Saba ya era técnico de Cerro. Recuerden que Cerro tuvo técnico en pocas horas, o sea, a los pocos días. Claro, por eso le preguntaba cómo fue tan rápida la lesión. Ayer, doctor, nos cuentan, hizo algo que no suele hacer, entró al vestuario a festejar con los muchachos. Y porque es importante el respaldo, ¿verdad? Yo siempre digo que hay que darle su espacio a la gente que está nominada estatutariamente, y hay que darle el respeto, y eso significa no estar todo el día ahí, sino tener un vicepresidente de fútbol que está todos los días, cumple una tarea muy buena. El doctor Ariel Martínez con el departamento de fútbol. Sí, estamos muy en contacto entre nosotros, pero sí, ¿verdad? Entré al vestuario, saludé al plantel 1 a 1, rezamos juntos, por supuesto, y listo, celebrando lo justo y necesario, y bueno, después nosotros salimos a celebrar, porque fue un motivo de felicidad la clasificación a la fase de grupo. Presidente, antes que nada, felicitaciones. Gracias, Daniel. Con lo de ayer, económicamente, el semestre ya está salvado, digo, por lo que ya acumularon, y ayer ustedes logran lo que se le da a un campeón del fútbol paraguayo, los famosos 3 millones, recaudación, ahora hay una bonificación por partido ganado en la fase de grupos. Netamente desde lo económico, con lo que se logró ayer, por lo menos este semestre ya está completamente cubierto. Bueno, el semestre nosotros tenemos pagado salario de enero, solo falta febrero, pero febrero no venció todavía, estaría venciendo en los próximos días, así que podemos decir que estamos al día, ¿verdad? Eso no dependió solamente de Copa, sino de muchos otros recursos. Sí, te podría decir que el semestre está salvado, y probablemente lo que sí nos anima es además de como dije, el premio monetario, es la esperanza de hacer una gran fase de grupos y clasificar a octavos, ¿verdad? Claro, porque esa era la siguiente pregunta, presidente. Desde lo deportivo, ahora ¿cómo se encara? Porque están un poco rezagados en el torneo local, pero también 2 de los contrincantes, entre ellos el puntero, también van a tener el fixture de la doble competencia en fase de grupos. Entonces, desde lo deportivo ahora, ¿qué se vuelve la meta? Llegar a octavos de la Libertadores, recuperar terreno y en realidad tratar de ganar ese título que fue esquivo en el 2022. Con este nuevo panorama, deportivamente, ¿cómo se planifica el semestre? No, para mí prioridad la Copa Libertadores, ¿verdad?
no tengo duda de eso, respetando cualquier punto de vista ajeno. En Copa, y más todavía mostrando un equipo más ofensivo y vertical como hoy, con un rendimiento y no tengo duda de que la Copa es la prioridad. Okay. Y el campeonato viene en la mano, no es que vamos a olvidarnos del campeonato. Nosotros, el equipo va mostrando y con algún mix que vaya armando el cuerpo técnico, estoy seguro que igual va a ser competitivo. Más como decir que se equipara con los mejores equipos, excepto Guaraní, que no juega ninguna Copa ya este año. No, Guaraní juega Sudamericana, doctor. Juega Sudamericana. Sí, bueno, menos mal, porque aparte de rendir muy bien, cualquiera que no juegue Copa tiene una ventaja, indudablemente. Así que estamos todos en la misma. Yo sí voy a pensar solamente en Cerro como tal, y tenemos 4 fechas antes de la Libertadores aproximadamente. Hay que ganar las 4 y ponerse a punto del campeonato. Con 4 partidos ganados nosotros estamos en la lucha, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Porque vamos a jugar con rivales directos. Falta muchísimo en este campeonato. Recién pasamos el 50% de la primera rueda. Y una vez que estemos bien y si sigamos creciendo, claro que vamos a ser campeonables. Y ojalá que sí, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo vayan las cosas. Pero no nos vamos a olvidar del campeonato, y menos todavía con el rendimiento que está alcanzando el plantel. Un plantel que, bueno, están los que juegan como titulares, pero están los que entran y entran bien. El caso de Zamudio, Galeano, ayer Fernando Fernández, Piri Damota cuando juega como volante central. El Chico Fariña, ¿qué le parece el Chico Fariña? ¿Lo vio el lunes? ¿Lo vio ayer al joven de la camiseta 28, doctor? Es un gran asistidor, un chico que viene de formativas, de buena formación académica también. Tiene todo, la confianza del técnico, viene, como dije, con mucha esperanza, y está mostrando en pocos minutos que el talento también uno puede tener en casa, ¿verdad? Así que muy feliz con él. Da gusto ver chicos que van llegando y que tengan la oportunidad, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Así que bueno, esperamos mucho de él, recién comienza esto y nada más que desearle éxito, los pies en la tierra. Todavía no mostró gran cosa, o sea, yo sé, sabemos lo que puede dar. Ya cuando un día aparezca el titular y mueva el equipo o juegue más minutos, vamos a poder apreciar su verdadera capacidad, pero es muy auspicioso el nivel que muestra y de dónde viene, de la cantera del Ciclón. Ayer Patiño fue sincero, agradeció mucho a Chiqui Arce, dijo que el exceso de confianza que había entre el plantel y el cuerpo técnico quizás le jugó una mala pasada ya en los últimos tiempos, como que el ciclo se había cumplido, más o menos lo que dijo muy sinceramente el capitán Patiño. Sí, yo creo que sí, el respeto de la dirigencia del club hacia el profe Chiqui Arce es absoluto. No cambia la amistad ni la gratitud por todo lo hecho. Entonces hay que ser respetuoso de eso, no porque convenga, sino porque sentimos así. Ya hemos hecho también el acuerdo de rescisión, ya hemos firmado todo, hemos arreglado todo. Yo creo que como hombre de la casa y también salido de Cerro Porteño, como jugador exitoso y como técnico, múltiples campeones con Cerro, ha demostrado cosas muy importantes, así que siempre la puerta abierta del club para él. Y lo que dice Patiño está bien, nosotros pensamos exactamente igual, ¿verdad? No estamos a mentirle a nadie. Él también ha hecho un gran trabajo en Cerro y los ciclos, como si se cumplen, y los ciclos se cumplen porque el equipo ya deja de rendir o porque, bueno, se estanca un poco, y nada más ocurre en todos los equipos del mundo. Con contrato largo no camina entonces, doctor, ¿no? No camina, estuvo 3 años, 3 meses en el caso de él, o sea, estuvo... Claro, pero firmaron 4 después. No, firmamos 4 porque queríamos seguir, pero ¿qué va a hacer? Si la cosa no va, no importa el contrato, ¿verdad? Claro. Te cuesta plata nomás, pero cuando se firma contrato es porque se transmite una confianza mutua
entre dos partes, un club y un cuerpo técnico. El tema es como los jugadores, firmar un contrato largo y si no te rinde todo lo que quisiera, es como que el contrato, no sé si vale la pena seguir, se tiene que analizar. Pero bueno, creo que nos ha dado mucho. La idea no es hablar del ayer, sino del hoy. Y hoy ya no está, así que vamos a hablar de lo que están. Creo que el cambio fue positivo, necesario y nada más. Pero nunca vamos a borrar lo bueno que se ha hecho con este equipo que ya no está. Y hablando del presente, ¿cuánto cuesta Wilder Viera ahora, doctor? Si le vas a comprar, decime, porque le da el precio nomás. Puedo buscar a algún inversionista y compro el extranjero. No, pero todavía no, si está verde todavía. No. Vamos a dejar que se destaque, que juegue más partidos. Ellos están empezando su carrera. Sí. En ese sentido digo que están Pero verdes. estamos A ver, en no, condiciones. de acuerdo con el doctor, claro. Pero si yo Claro. vengo a comprar a Jan, por ejemplo, ahora, ¿cuánto cuesta Jan? Uy, incomparable. Incomparable. Están preguntando ya de Brasil, ¿quieren llevarlo a la selección? ¿En serio? Para pucha. No sé si Brasil tiene un arquero de ese nivel. Dígame usted, yo no he visto. Tiene buenos Sí, arqueros, pero lo que está atajando Jan es increíble. No, pero no es solo la gente ahora. No, siempre. La reacción que tienen los reflejos, para mí único. Lo hemos visto. Si analizamos todas sus actuaciones dentro de algunos errores, creo que ha mostrado un gran nivel y cualquiera lo estaría mirando. ¿Quién no le va a mirar a un arquero que es casi fundamental en un equipo, verdad? Creo que su momento es muy bueno y su momento es muy bueno desde que llegó, no es ahora. Todo el año pasado siempre fue de un puntaje 7 para arriba, para mí, ¿verdad? Sí. No recuerdo si es que errores defensivos prácticamente nada, ¿verdad? Le falta marcar un poquito de tiro libre, penal y eso, pero fuera de eso creo que como arquero es impresionante. ¿Y le hicieron saber que ya están preguntando en Brasil por el doctor? Sí. Oh. Pero a nivel selección. A nivel selección, ¿no? A nivel selección. ¿Pero en No, serio, no, doctor? no, ¿Y en serio le está diciendo así? Pero le estoy diciendo en serio. Claro. Lo sigo diciendo. ¿Quién no querría un arquero que tapa toda la pelota? O sea, que muestra una seguridad y tiene personalidad. O sea, yo no digo que Brasil no tenga arquero, va a tener 50 arqueros, pero en el fútbol el momento de Jan es muy, muy bueno y hay que ver su promedio y todo lo que tapa. Yo creo que realmente no es para que se le suba los humos, ya hace rato viene con un buen nivel, Sí. pero es un arquero joven de mucha presencia y un arquero que empuja a su equipo, o sea, es demasiado importante para nosotros y muy querido por la mitad más. Doctor, una de las últimas. Ayer el gol de Aquino, ¿lo gritó o lo aplaudió? Pocas veces se ve así en vivo, en directo, ¿no? Lo grité. Te aplaudí cuando vi todas las repeticiones. Ajá. Fuimos a cenar y, bueno, fuimos a farrear un poco, como se dice. No somos de farrear mucho, pero con los muchachos estuvimos hasta las 3 de la mañana, así que... A la polla. Bien. Sí, no, me llamó, sí, mi esposa y todo ya me llamó. Y le tuve que decir, estamos acá, le hice hablar con los muchachos para que... Viste que de repente las mujeres no creen tanto que vos estás festejando un chupo. Claro, no, sí. Es un buen justificativo ese para hacer hablar con los muchachos, no, famoso. No, está bien, no, le hice hablar con mi hermano, ahí con Ariel Martínez. No, pero no hacía falta, ella no me pidió eso, pero bueno, ya que me llamó, ya le hice hablar para que no me llamen más, ¿verdad? Muy bien, Doctor, todo. bien. El tema, lo del lunes que pasó con el público de Luqueño, los destrozos, ¿eso va a hacer que la próxima vez piensen en dar tanta entrada al visitante de vuelta? Yo creo que vamos a limitar la entrada, estamos cansados. 7 veces ya nos destrozaron los baños, es una vergüenza, ¿verdad? Pero te diría, el club no tiene la culpa de la conducta de sus hinchas, ¿verdad? Sí. Y no puedo justificarle, yo sé que la dirigencia de Luque
y el club tendrán que pagar las consecuencias como lo haríamos nosotros, ¿verdad? Pero no da gusto que te destrocen. En 2 días tuvimos que arreglar el baño, a duras penas se llegó para recibir un equipo de Copa Libertadores, no, realmente no, ya no da, estos vándalos ya no pueden entrar, vamos a tener que limitar, porque estos realmente son vándalos, cualquier cosa hay ahí adentro y no da gusto, no le hace bien al fútbol, no es contra el Club Deportivo Luqueño, ni mucho menos que a quien respetamos y ha hecho un gran partido también, pero evidentemente la conducta de esta gente no es posible, ¿verdad? No. Y bueno, y así los clubes tenemos que responder por los vándalos que también tenemos de repente. Pero bueno, ya está, vamos a tener que limitar, como dijiste, ya decidimos limitar la entrada y por supuesto no van a limitar a nosotros, eso tiene un ida y vuelta. Claro. Pero lo vamos a decidir en directiva, no es que lo voy a decidir yo en directiva, qué vamos a hacer, pero ya no da gusto tener todas las comodidades están a cuerpo de rey ahí, entradas baratas, lugares cómodos, baños lindos, y te destrozan todo lo que hay, no vale la pena. Ya vamos a tener que ver pero no con todos los clubes, ¿verdad? Son algunos nomás, pero ya 7 veces nos destrozaron en 5 años, ya no da gusto, ya una alquilería, tirar butacas, no tanta butaca, pero no da gusto, ¿verdad? No da gusto ya. Es una vergüenza. Pero bueno, la clase de gente que viene no es la mejor. Lastimosamente, y ya está. El club, como dije, no tiene la culpa. El Deportivo Luqueño no. Se hará responsable, pero no. Está bien, ya queda en como un mal recuerdo, pero ya paré. Vamos adelante con lo positivo. Doctor, muchas gracias como siempre por el tiempo y felicidades por el presente, por el partido de ayer de la clasificación. Muchísimas gracias, Federico, Daniel, Ariel, a todo el equipo y a Bruno, también que no está. Gracias por la presencia de siempre y bueno, a seguir trabajando, estamos en buen camino. Muchísimas gracias. A usted, el doctor Juan José Zapá, presidente de Cerro Porteño, hablando acorde a este momento, ¿no? Momento dulce de Cerro Porteño porque gana y gusta. Primera vez que habla así, ¿verdad? Digo, porque sí. Yo recuerdo la famosa conferencia cuando Gerardo le dice, no, voy a hablar, pero vamos a hablar del futuro, sí. El pasado pisado. Yo creo que sí, como bien recordaba ayer cuando a Patiño y él hace, yo creo que es el cierre oficial del ciclo. Sí. O sea, es como que ya es el punto final. Necesitaba decirlo después de una victoria como la de ayer, ¿verdad? Sí. Cuando se conseguía algo. Claro, porque si no todo iba a sonar a excusa, todo iba a sonar a lamento, todo iba a sonar entonces... Yo creo que es un momento, bisagra, mira que, claro, porque cualquiera que está en ese lugar, si dice, si económicamente ya está todo cubierto, ya te imaginas los muchachos que van a decir, precia, y escuché que le dijiste, pero al final reconoció. Ahora, y desde lo deportivo también dicen, vamos por la Copa, porque mira que podría haber dicho un poquito más, pero... sí, yo creo que, y ayer lo recordábamos, más allá de que está ese antecedente del Petare, pero hasta el hincha de Cerro se acuerda más de lo que fue esa fase de grupo, la campaña, los 3 técnicos que pasaron en esa campaña. A Cerro le costaba el mata-mata, y mucho más cuando se trataba de un equipo del fútbol brasileño, y ayer cómo lo hizo, permite que hable el presidente, que Patiño haya dicho lo que dijo, Saba también lo suyo, y mirando un poco el futuro de lo que le puede representar el sorteo del último lunes de marzo, y ahora me imagino que los hinchas propios, yo me acuerdo de cuando en diciembre los hinchas Olimpia y los hinchas de Libertad decían, mira, ¿cómo podemos armar nuestro grupo de la muerte o nuestro grupo del paraíso, llamarle? Y ahora el hincha de Cerro también tiene la misma capacidad o el mismo derecho o el mismo privilegio de hacer ese juego para el 27. Vamos a armar en el transcurso de este programa los grupos. ¿Cuál es el de la muerte? ¿Y cuál es el grupo donde uno ya va pensando quién le va a tocar en octavos? Ahí está lo de Patiño y Saba, porque después tenemos Johnny con las selecciones. Hay conferencia de prensa, viernes movido de fútbol. Tenemos Patiño y Saba. Conferencia de prensa ayer después del partido. Y bueno, estamos contentos porque jugamos muy bien los 2 partidos y bueno, creo que merecimos pasar la primera fase y esta segunda
con justicia y bueno, creo que ganó el equipo que por ahí mejor jugó los 4 partidos de la Copa para entrar a la Copa Libertadores. Así que bueno, ahora nos queda poder remontar en el campeonato, que es lo que vamos a hacer a partir de mañana, porque queremos ganar el campeonato. Nos hemos quedado un poquito atrás por los empates que hemos tenido acá a lo último, habiendo, creo que, excepto bueno, el último partido, pero lo demás habiendo merecido mucho más lo que tuvimos. Hicimos una fase perfecta, tanto como visitante como local jugamos un muy buen partido. Acá generamos un ambiente muy bueno, la verdad que la gente se portó, estamos muy conformes por eso. Muchas veces los goles cambian los partidos, la tapada de Jan en el primer tiempo fue crucial. Y bueno, somos un equipo muy ordenado, muy intenso. En algunos momentos, capaz, cuando perdíamos la pelota nos generaban peligro, pero hicimos un partido casi que perfecto. Excelente partido, excelente. Vamos a seguir paso a paso. Fuerza Ciclón. En líneas generales bien, pero la defensa hay que mejorar un poquito. Sí. Grande Cerro. Pusieron un huevo, como se dice vulgarmente, y estamos con la victoria. Gran partido Ciclón, esperemos ahora que podamos seguir así en la Libertadores, cada partido es más complicado. Aguante Cerro, Moreno, ya va a llegar tu oportunidad y va a meter gol. ¡Aguante Cerro! Vamos Saba, gracias Saba. Excelente Cerro. Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar, vamos carajo Cerro. Fortaleza, le pegaste como un palo, hijo mío. Cerro, bien. Cerro ya metió el mejor gol de la Copa Libertadores. Chao. Cerro, la Sabaneta, papá, la Sabaneta. Toda la vida, en la buena y en la mala, Cerro siempre. Espectacular Cerro, hoy demostramos que somos grandes, caramba. Gracias Cerro Porteño. Gracias Cerro Porteño. Contento por la victoria, contento. Este es el Cerro que queremos todos. Vamos Cerro, carajo. ¡Aguante Cerro! Cerro, carajo. Vamos Ciclón. Un solo sentimiento, no tiene iguales. ¡El Ciclón! ¡Vamos, Cerro! ¡Aguante, ¡De Cerro le callamos! ¡Vamos, Cerro! Tiene mucha personalidad, ojalá siga y mantenga ese mismo espíritu. Sea uno, hace rato Cerro no se ve más así jugando. Mucha actitud unió los jugadores y eso es lo bueno de ver, venía espectacular el partido. Aguante Cerro, gracias a mi señor porque me dio permiso para venir. Gracias. Aguante Cerro. ¡Aguante Cerro! ¡Aguante Cerro! Vamos Cerro, para... ¡Chao, Mina! Sí, se nota la preparación física, cambió mucho ahora la actitud también, ya no se juega a cámara lenta ahora. Bien Moreno, carajo. ¡Aguante Cerro le queda! ¡Vamos Cerro, carajo! ¡Aguante Cerro, papá! ¡Vamos Cerro, papá! ¡Aguante Cerro le calla! ¡Aguante Cerro, papá! La Sabaneta. ¡Aguante Cerro, aguante Cerro! ¡Aguante Cerro, vamos todavía! ¡Cerro puso huevo! ¡Aguante Cerro! ¡Aguante Cerro, carajo! ¡Aguante Cerro! ¡Subimos a la Sabaneta, papá! ¡Vamos Cerro! ¡Súbanse a la Sabaneta! ¡Súbanse a la Sabaneta! Estamos ahí, tranquilo. ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Jan! ¡Quédate Saba! Este es el Cerro Porteño que hace rato esperábamos ver. ¡Para vos, Panchero, para vos, Oscar! ¡Aguante Cerro! ¡Cerro puso huevo, carajo! ¡Huevo! ¡Vamos! Le pregunto a usted, ¿qué tal? ¿Qué le pareció el Cerro, Estamos para darle a todo le vamos a dar. 11:58 en todo el país, allí estaba lo de Cerro, la Sabaneta. Bueno, está Johnny González. Vamos con Johnny González en esta transición porque también estamos cerrando con la TV de a poco. Ahí estamos, cerramos con la TV, quedamos con ABC Cardinal a 7:30. Johnny González. Federico, ¿cómo te va? Buen día, saludo para todos. Sí, señor, aquí en el local de la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde en 2-3 minutos aproximadamente estará por aquí el señor Guillermo Barros Esqueloto para dar la conferencia de prensa, anunciar lista de convocados para el partido de la Selección Nacional el próximo 27 ante la representación de Chile, selección dirigida técnicamente por Eduardo Berizzo. Así que vamos a tener, Federico, la lista en minutos por parte de una lista que el propio técnico seguramente va a dar a conocer en esta conferencia de prensa y después con la consulta de los colegas, de los compañeros para ver qué novedad vamos a tener en esta lista y también para lo que será la última etapa de la preparatoria para lo que va a ser las eliminatorias.
para el mundial, para el próximo mundial, en este caso Federico, con Derlis, Olimpia, Cerro me parece que va a tener a Robert Morales. Estaba consultando si Neto Espínola estará también en esta lista de convocados. De Olimpia me dicen que hay un solo convocado y veremos si finalmente se confirma que solamente Derlis estará entre los convocados para este partido ante Chile. ¿Un solo convocado de Olimpia? Un solo convocado de Olimpia. ¿Y de Cerro? Libertad llevaría 3, Olimpia 1, pero a mí me sorprende el caso de Olimpia, Federico, porque en su momento yo tuve la información que la idea del cuerpo técnico es mover a Richard, que tenga fútbol, que tenga ritmo de competencia. Él empezó a jugar, pero por ahora está aparentemente un solo convocado para lo que será este partido amistoso de Chile. Claro, porque el arquero, ¿cómo es el arquero suplente de Olimpia? Juan Espinola no puede ser porque se va a Albeira. Exactamente, Juan Espínola, y eso que no juega, no tiene ritmo de competencia ni siquiera en categoría reserva. Está jugando Juan Espínola, después Richard, poca actividad. Me sorprende que no lo lleven, por ejemplo, a Marcos Gómez, que sí realmente levantó muchísimo su nivel otra vez en los últimos partidos. Yo creo que busca otro tipo de mediocampista, buscan ellos, ¿eh? Me parece un poco más ágil, quizás menos tapón. Lo de Espínola digo porque Uruguay se lleva a Olveira, ya está confirmado, y Olimpia se quedaría con un tercer arquero. Son 2 partidos, está el partido del fin de semana y está el partido de el 28, 29 y fecha. Martes 28, miércoles 29, jueves 30 y fecha. Yo sé que podrán estar ya después del partido de Santiago, ¿verdad? Pero está el partido previo también. Por eso cuando hablamos con Nito Vera hace poco nos decía que el que tenga 3 puede mandar a postergar su partido. Sí, o sea, la temática es que no van a parar, sino que... Claro, no. Claro, hay... o sea, que postergue el que quiera postergar. Se está calendarizando ya, no sé si hoy. Pero hoy sí. a la noche. A la noche, exactamente. Yo creo que sabes por qué a la noche, porque solía ser a las 7. En base a los convocados, ¿verdad? Exactamente, sí. Y cuando salga la lista de convocados van a saber quiénes son los que pueden solicitar y con quién se puede ser un poco más flexible o no. Al igual. Ahí ya está el técnico de la selección nacional, Guillermo Barros Esqueloto, lo acompaña Justo Villar y arranca esta conferencia de prensa. El paraguayo, recibimos al profesor. A Guillermo Barros Esqueloto, Pepe Torres contigo. Buenas tardes, el saludo para todos, escuchamos la conferencia de prensa. Esqueloto, técnico de la selección paraguaya, y al director deportivo de la selección nacional, Justo Villar, para dar a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Chile del próximo lunes 27 de marzo. Profesor, tiene la palabra. Buenos días a todos. Voy a pasar a dar la lista de los jugadores convocados para el partido contra Chile. Los jugadores son Anthony Silva, Aldo Pérez, Santiago Rojas, Robert Rojas, Omar Alderete, Junior Alonso, Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Bruno Valdés, Blas Riveros, Diego Gómez, Ramón Sosa, Matías Villasanti, Matías Rojas, Andrés Cubas, Brian Ojeda, Richard Sánchez, Romero Gamarra, Jesús Medina, Matías Galarza, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Derry González y Robert Morales. Esta es la lista de 25 jugadores que vamos a empezar a entrenar a partir del lunes y que vamos a jugar el lunes 27, partido amistoso en Chile. Perfecto, tras conocer la lista de convocados pasamos a la ronda de preguntas, arrancando por Pedro Torres Infran, Tigo Sports. Guillermo, justo, buenos días para todos. La pregunta para Guillermo, respecto a esta planificación, tengo entendido que era la idea tener un partido, tener tiempo de entrenamiento. ¿Cuánto sirve? ¿Cuál es la planificación finalmente, digo, desde el lunes hasta el día del partido? Y puntualmente uno evidentemente quiere resaltar la convocatoria de Aldo Pérez, porque es el que está por primera vez, es un chico joven con mucho proyecto, seguramente ya lo venían mirando. Bueno, la idea era poder tener 7 días de entrenamiento, teniendo en cuenta que uno pensaba la cercanía de
del inicio de la eliminatoria, va a ser en septiembre, entonces íbamos a tener 2 posibilidades más de jugar amistosos, pero entendía que en algún momento nosotros necesitamos entrenar con nuestros jugadores 7 días, no solamente jugar partidos, porque el primer partido muchas veces es muy cercano a la fecha que llegan los jugadores y no tenés tiempo de entrenamiento. Entonces hablamos con el presidente, con Justo y el cuerpo técnico y creemos que es lo mejor poder entrenar 7 días y jugar el partido contra Chile. Con respecto a Aldo Pérez, es un jugador que nosotros habíamos citado ya la vez pasada en la citación anterior, pero él justo en el momento de la citación estaba con COVID y no pudo venir. Es un jugador del fútbol local, como ustedes saben, nos ven, siempre estamos en la cancha observando y viendo las posibilidades que tienen los jugadores paraguayos de sumarse a la selección, y creo que esta posibilidad que tiene Aldo es una linda posibilidad para mostrarse y para que nosotros podamos tenerlo y ver lo que nosotros creemos que es su nivel actual. Así que es muy bueno que se sumen jugadores nuevos y que vayan apareciendo en el medio local. Kevin Ledesma, Radio 1, Unicanal, Canal 3. Bueno, buenos días, profe, buenos días, Justo. Una consulta para cada uno, estamos en directo para Deportes 1. Profe, ¿qué tan importante es esta semana atendiendo que las eliminatorias recién van a arrancar en septiembre y se va a poder ver de aquí hasta el partido contra Chile y viendo también qué tipo de rival esperan? Y justo en cuanto a lo organizativo, digo bien, que es una ventaja, es una desventaja el hecho de que las eliminatorias arranquen en septiembre y no en junio de este año. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con nosotros, creo que es importante tener una semana de entrenamiento. Vamos a tener otro periodo más de entrenamiento o de partidos previo a la eliminatoria en junio, y ahí ya arranca la eliminatoria. Creo que para nosotros es muy bueno este proceso de una semana de entrenamiento. Esperemos en junio vamos a tener por lo menos 10 días más de entrenamiento, no sé si vamos a tener 1 o 2 partidos, todavía no tenemos definido bien, pero obviamente que estos 7 días de entrenamiento nos van a servir para poder meter bien la idea de nuestro juego, de nuestra forma, de nuestro estilo, de las distintas situaciones. Nosotros podemos llegar a vivir en un partido de ganar, ir ganando, ir perdiendo y tener que cambiar y poder hacerlo, y que esta transición no impacte después en el resultado y que se vea el accionar rápido de los jugadores. Es muy bueno este tiempo que vamos a tener de entrenar, y también en junio, porque son los últimos 2 procesos de entrenamiento que tenemos previo al inicio de la eliminatoria, que es lo más importante. Porque Kevin, el tema organizacional de septiembre, creo que nosotros organizacionalmente, en la infraestructura que tenemos, estamos preparados para comenzar la eliminatoria cuando nos dijeran. Nosotros incluso teníamos la idea de que iba a comenzar en marzo, pero se está aplazando y se aplazó incluso la de junio, así que nosotros en nuestra organización siempre estamos preparados para lo que dé lugar a nosotros la eliminatoria. Dentro de todo es más fácil poder hacerlo porque ya tenemos un rival, ya sabemos dónde ir, qué buscar, qué no buscar, qué encontrar y todo lo demás. En cambio, en este tiempo de salir a buscar partidos amistosos a veces es un poco complejo por el tema de que tenemos que buscar qué nos conviene, qué queremos hacer, para dónde vamos a apuntar, como en este caso esta fecha, que la idea es confirmar, como decía Guillermo, todos estos buenos partidos que se pudieron tener para que se puedan sacar las conclusiones que se puedan en una semana de entrenamiento normales para poder competir en un partido. Yo creo que este lapso de tiempo de preparación entre marzo y para junio creo que nos va a fortalecer en ese sentido y nos va a ayudar a que en septiembre todavía lleguemos mucho mejor. Jorge Izquierdo, Canal 100, Radio Universo 970 AM Versus.
Buenas tardes, profe. Justo a cada uno le quiero hacer una consulta. Profe, ¿cuánto se valora hoy día el rendimiento que están teniendo la mayoría de los que están en el fútbol argentino? El caso puntual de Matías Rojas también y los retornos importantes. Hablo de Robert Rojas también, que vuelve, y lo de Alejandro Romero Gamarra, porque si bien es cierto, los momentos se valoran siempre y ahora en un partido amistoso donde realmente tendrá que empezar a plasmar la filosofía porque de cierta manera va a tener un poco más de trabajo. Y después le quiero preguntar a Curso algo. Bueno, con respecto a Robert Rojas y a Romero Gamarra, fundamentalmente ellos no estuvieron en las últimas citaciones porque venían de una lesión larga, venían recuperándose, después tuvieron la posibilidad de Romero Gamarra de jugar, de demostrar que estaba bien, pero por eso vuelve a la selección. Lo mismo Robert Rojas, tuvo el tiempo de hacer una buena pretemporada, de jugar con su equipo, de pelear el puesto en su equipo y de jugar. Entonces son jugadores que me parece que pueden aportar muchísimas cosas a nuestra selección y que en su momento se habían ganado su lugar, pero después por una lesión no estuvieron. Lo mismo que Robert Morales, vuelve después de más de un año, donde él tuvo un tiempo de recuperación en cancha jugando, y lo vemos bien, y vuelve a tener la oportunidad de estar con nosotros. Así que tiene que ver fundamentalmente más con una lesión que no hayan estado que con una decisión deportiva. Con respecto a Matías Rojas, prácticamente ha estado siempre en la situación, no ha estado también, cuando no estuvo fue por lesión. Es un jugador potencialmente nosotros creemos que es muy importante, que es un jugador que está teniendo una actualidad muy buena en el fútbol argentino y que está aportando a todo ese nivel un montón de goles a su equipo, en este caso Racing. Tenemos nosotros la necesidad de que pueda trasladar todo este buen momento que tiene en Racing, trasladarlo a la selección y que impacte en los futuros resultados de los partidos nuestros. Así que estamos muy ilusionados con Matías también. Si bien es cierto, falta todavía un tiempo considerable de aquí al arranque de las eliminatorias. ¿La selección planea jugar nuevamente en el Defensor del Chaco o se contempla la posibilidad de jugarlo también en la Nueva Olla o en Ciudad del Este, donde también se jugó en la eliminatoria pasada y nos fue bastante bien allí? Nosotros tenemos la posibilidad de habilitar los estadios que podamos tener bajo la exigencia de FIFA para los torneos de FIFA, como en este caso la eliminatoria, y en ese contexto tenemos a el Defensor del Chaco, haremos el pedido de la olla, haremos el pedido de Ciudad del Este, porque son los estadios que a nosotros nos posibilitan tener en las condiciones que ellos piden, bajo los estándares que pide FIFA para la eliminatoria. De ahí a que se puedan jugar alguno u otro partido en algún lugar, yo creo que se puede dar, va a depender de las circunstancias o va a depender de lo que nosotros vayamos pensando. Obviamente que es una decisión no exclusivamente deportiva, hay mucha también decisión que se le puede atribuir al presidente, por tanto eso se verá en el camino. Pero sí, a nosotros nos gustaría también, de eso lo hablamos con Guillermo en algún momento, de tener la posibilidad de recorrer el país, de poder tener más estadios en los distintos puntos del interior del país para que la gente pueda sentirse más cerca aún de la selección y de recibir el aliento que necesitamos para una competencia tan importante como la eliminatoria. Así que no nos cerramos para nada en eso y seguramente se verá esa posibilidad. Matías Lugo, Radio Unión 800 AM. Profesor, buenos días. Buenos días, Justo. Le quería consultar siguiendo con Robert Morales. Lo de la convocatoria de él ¿está para obtener minutos o es más, digamos, para una reintegración luego de lo que fue su última convocatoria? Y le quiero preguntar por nombres que capaz ahora todavía no están citados, como Alan Rodríguez, Gabriel Ábalos o Adam Vareiro, si ellos están siendo seguidos permanentemente como para próximas convocatorias. Y después le quiero preguntar a Justo. Bueno, con respecto a los nombres que vos me das que nos han citado u otros, sí, siempre seguimos, siempre tenemos en el radar un montón de jugadores, alrededor de 45 o 50 jugadores que siempre los seguimos, que siempre estamos en contacto con ellos y que pedimos los resultados físicos semana tras semana de sus partidos. Después tenemos el análisis deportivo que hace el cuerpo técnico y que decide, y que tenemos que citar alrededor de 25 jugadores, tampoco podemos citar 40 o 50. Entonces, dentro de lo que nosotros decidimos de lo deportivo, hoy creemos que esta es la lista
que nosotros queremos tener. Hay otros jugadores como los que vos nombraste y otros más que tienen que seguir trabajando y tienen que seguir luchando por ganarse su lugar en la selección y que convencernos desde lo deportivo nosotros, y van a estar acá. Acá no hay la puerta cerrada para nadie, todo lo contrario. Todo aquel que pueda sumar para que Paraguay vaya al próximo Mundial, bienvenido sea. ¿Y lo de Robert? Y lo de Robert creo que es una ratificación de lo que él hizo anteriormente. Se lesionó con nosotros por una lesión. Vamos a tener 7 días. Nosotros hemos visto que ha hecho goles, ha estado jugando últimamente y queremos verlo si está realmente en su nivel, en lo que él puede alcanzar y darnos lo que nosotros necesitamos de un centro delantero. Inicialmente tiene la técnica, tiene la calidad en la definición y la velocidad que nosotros creemos debe tener un jugador en esa posición en la selección, como Derlis, por ejemplo. Entonces, veremos esta semana cómo está, cómo se siente y después veremos si está para jugar o no. Lo vamos a determinar en estos 7 días. Justo, la consulta para usted. En lo que tiene que ver con la reunión, digamos, completa de los convocados, ¿hay una fecha estimada ya para tener al plantel completo e iniciar esos 7 días de los que hablaba el profe Guillermo? Sí, planificamos, obviamente nosotros queremos tener lo antes posible a todos los jugadores. La exigencia de FIFA hace de que a partir del lunes ellos están en condiciones, algunos jugadores que puedan, los que están afuera principalmente, los que están en otras ligas, en la europea o la mexicana o la americana, que juegan domingo y va a ser imposible que lleguen el lunes, pero creo que para el martes, en el segundo entrenamiento que tenemos pautado, seguramente ya van a estar completos casi todos. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día, Guillermo. Buen día, Justo. Guillermo, la ausencia de Miguel Almirón, ¿a qué se debe? No sé, en la lista de convocados. Es una pregunta, después otra. ¿No le preocupa el hecho de que la selección paraguaya de sub-20 haya fracasado en el curso americano? Sé que no le corresponde, se encarga de la selección mayor, pero como forma parte de la selección, en el caso técnico de la selección nacional, ¿llegó a analizar eso de por qué sucedió esta situación, Guillermo? Bueno, con respecto a Miguel, lamentablemente ayer a la mañana tuvo una lesión en el entrenamiento, el equipo mandó el parte médico y él va a estar 3 semanas inhabilitado para entrenar o jugar, entonces no era necesario que viaje. Ya teníamos el informe del equipo con la lesión que tiene, las imágenes de la lesión, entonces decidimos que no era necesario que venga. Por suerte es un jugador que nos conoce, nosotros en su momento lo llevamos a jugar al fútbol argentino, lo conocemos de hace más de 10 años, sabemos cómo piensa, sabemos cómo juega y él nos conoce a nosotros, entonces más allá de que es mejor tenerlo, entiendo que es un jugador que nos conoce bien lo que nosotros queremos y no va a sufrir tanto esta ausencia, ni él en la información que nosotros le podemos dar en los entrenamientos o nosotros en cómo lo conocemos, conocerlo tanto, cómo vamos a poder responder en el futuro con nosotros. Bien, lamentablemente una lesión lo deja afuera. Con respecto al sub-20, lamentablemente nos tocó quedar afuera, más allá de lo bueno, de lo malo que uno pueda analizar en lo futbolístico o que pueda analizar en lo administrativo si otra vez o no otra vez en el Mundial, creo que debemos pensar en el futuro. Ustedes saben que hay un proyecto nuevo que se está desarrollando en el fútbol de juveniles de Paraguay y tenemos que apostar a que de a poco vayamos creciendo. Lo que pasó, se terminó, quedó ahí. A partir de ahora tenemos que empezar a crecer y a creer en este proyecto y que los próximos eliminatorias de juveniles de sub-20 lo tenga a cada jugador de Paraguay mejor formado para tener un mejor resultado y poder volver a llegar a jugar un Mundial sub-20. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que gastar la energía, no en la crítica, si fue bueno, si fue malo, si fue un fracaso o no. Creo que tenemos que apostar al proyecto, a que cada día los jugadores nuestros en juveniles sean mejores, tienen su lugar, estamos cada vez organizando mejor para que sean mejores futbolistas y a partir de ahora empezar en un crecimiento y que se vea sí reflejado en los resultados a futuro.
Justo, quiero hacer una consulta. ¿En qué momento la selección va a tener una lista final o una lista en este caso? Porque en tu época, por ejemplo, sabíamos perfectamente los convocados, de repente se metía uno, dos. Esta selección, ¿en qué momento vamos a llegar a decir, bueno, esta es la lista de selección nacional para las eliminatorias? Yo pienso que hoy haciendo en las eliminatorias nosotros tenemos un tiempo desde marzo del año pasado a ahora que hemos probado, hemos cambiado. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 partidos no hemos tenido a Almirón, que es un jugador que se destaca en el fútbol de la Premier, pero también más allá de por lesión hemos buscado otras alternativas para tener a futuro. Y la verdad empieza en las eliminatorias, más allá es importante este proceso de 7 días de entrenamiento en partido, lo que venga en junio, pero quizá uno va a dar su equipo, su plantel o los jugadores que más o menos están cuando se juegan las eliminatorias, que ahí no tenés que probar, ahí sí tenés que conseguir resultados. Sí, te respondo lo que responde. Es lo mismo, me parece a mí, que donde realmente se forma el grupo y el equipo es ahí, pero si vos mirás los nombres que están, la mayoría son habituales que suelen venir, por tanto se conocen y el grupo se está haciendo a través de encontrarse siempre, de estar siempre en los partidos amistosos, partidos de Copa América o eliminatorias se van haciendo, y hoy fundamental que podamos seguir creciendo en ese sentido. Siempre hay imponderables, como en este caso hoy tenemos la de Miguel, la anterior teníamos otros, y seguramente más adelante, ojalá no tanto como en otras ocasiones, vamos a seguir teniendo seguramente desconvocados por distintas situaciones, pero creo que la eliminatoria es fundamental y es donde realmente se van a mostrar lo que tenemos para competir. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Justo. Guillermo, dadas las circunstancias y conociendo ya el FITUR, ¿qué opinión te merece el calendario que va a tener Paraguay? Y por sobre todo, mirando ya el futuro, ¿en qué consideras que hay que insistir un poco más, teniendo en cuenta que tuvimos puntos altos en los últimos amistosos, luego decaímos en los últimos amistosos? Tal vez ese ida y vuelta que tenemos, no somos constantes. ¿En qué crees que se debe insistir y qué opinión te merece el fixture de la eliminatoria? El fixture es el fixture. Cualquiera sea el equipo que te toque primero, tenés que jugar contra 9, ir y vuelta, y tenés que estar dentro de los 6 mejores. Así que todos tenemos los mismos partidos y no hay un análisis si es bueno o si es malo. Es lo que nos tenemos que enfrentar y tenemos que superar esa barrera llegando dentro de las 6 primeras posiciones. Con respecto a los últimos partidos, lamentablemente no, o a todo el año hubo muy buenos partidos, como con Marruecos, con Corea. Hubo partidos donde no hemos tenido, no digo un buen nivel porque no fue que nos superaron y nos ganaron. Quizás obtuvimos malos resultados, pero me parece que el equipo siempre estuvo en un nivel. A veces no se dio resultados, otras veces sí. Quizás en un partido donde nos defendimos más, nos protegimos más, de repente golpeamos contra México, donde tuvimos menos la pelota que en el partido, por ejemplo, contra Perú, en el último en Lima. También algunas decisiones arbitrales en esos últimos 2 partidos que no nos favorecieron, al contrario, nos perjudicaron, impactaron. También nosotros, previo, por ejemplo, al partido con Marruecos, tuvimos 6 días de entrenamiento. Previo al partido con Corea tuvimos 5 días de entrenamiento y encaramos el partido. Los últimos 2 partidos, con Colombia o con Perú, tuvimos 2 días y 2 días, en el medio un viaje a Miami, donde no pudimos terminar de entrenar ese día y tuvimos poco día de entrenamiento. Entonces, nos sirve haber jugado y haber competido y haber visto a algunos jugadores y probados, pero quizás no le prestamos tanta atención al resultado porque no tenés una previa de entrenamiento como sí vamos a tener ahora, o sí como vamos a tener cuando se jueguen las eliminatorias. Entonces hay un análisis, como el que vos decís, en cuanto al resultado, pero es más un análisis global en cuanto a lo deportivo, en cuanto a las pruebas que nosotros quisimos ver en esos partidos específicamente. Quiero terminar un poco, porque vos me vas a decir, entonces, ¿por qué jugaban 2 partidos tan seguidos? Porque al final es eso, ¿no? La idea era jugar partidos, y en este caso pudimos jugar partidos aún sabiendo de que había un poco esa preocupación del cuerpo técnico de tener tan poca distancia, tan poco tiempo de entrenamiento y tan poco tiempo para preparar todo el viaje.
Entonces había esta posibilidad pero la idea era juntarlo, estar juntos, poder jugar partidos. Por eso hoy la temática pasa a la otra, a la de que tener un tiempo más para entrenar y jugar un solo partido, entendiendo un poco todo, para descargar un poco lo que decía Guillermo. Perfecto, justo. Mirando lo que es el plano, el contacto con la dirigencia, ¿pudiste conversar aquí en el plano local qué información tenés con respecto a la situación del campeonato o no te informaron? Y otro punto, justo, con respecto al feature de la eliminatoria, ¿ya le informaron cómo va a ser, si ese calendario por momento se va a tener un calendario apretado de jugar 3 partidos en un combo? ¿Qué información manejaste al respecto, justo? Bueno, con respecto a los partidos del torneo local, obviamente que es una potestad pura y exclusivamente de la divisional. Creo que aún no está marcado jugar en esta fecha FIFA, no sé qué va a suceder en estos días. Seguramente van a pensarlo y van a ver, sabiendo los convocados que pueden tener y verán lo que van a hacer, pero no tenemos esa información. En cuanto a las eliminatorias, no está previsto que haya 3 partidos en una. Sí está previsto que se pare en marzo, que pare en junio para preparar la Copa América del 2024, y eso yo creo que es bastante coherente también, porque tenemos tiempo como para terminar la eliminatoria y prepararse para una competición tan importante como la Copa América. Yo creo que a pesar de que está metida dentro de la eliminatoria, es también importante que se pueda competir de gran manera. La eliminatoria sin duda que es nuestro objetivo principal, pero la Copa América te suma o te resta. Si vos no estás bien preparado, por ahí te resta, y si estás bien preparado y lo encarás de buena manera, te va a sumar en el ánimo, en lo que lográs, y yo creo que por eso es súper importante que podamos tener ese tiempo. Erwin Velázquez, La Deportiva 1120 AM. Profe, justo. Buenas tardes. Consultarle, profe, mencionó que tiene una semana de trabajo con los convocados que realizó ahora mismo. ¿En dónde estaría trabajando más intensamente? ¿Si sería en el sector defensivo, en el medio? ¿Dónde cree usted que hace falta hacer unos ajustes para encontrar el esquema y que juegue el equipo como usted quiera? No, la verdad que tenemos la oportunidad de trabajar 7 días y el plan va a ser trabajar el lunes, el martes por la tarde, el miércoles 2 veces, el jueves a la tarde, el viernes 2 veces, el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y viajar a Chile. Y todos esos entrenamientos tienen que ver con el equipo, no solamente con un área específica, o la delantera, o la defensa, o el medio. Vamos a ir trabajando de manera progresiva, de atrás hacia adelante, y todos los sectores del equipo los vamos a tocar y los vamos a entrenar para estar preparados para jugar, porque todos jugamos, ¿no? La parte ofensiva, la defensiva. Tenemos que armar un equipo, y para armar un equipo, si tenemos que armar un equipo, venimos armando un equipo. Tenemos que armar un equipo que enfrente la eliminatoria y que se firme, que sepa lo que juega, que sepa lo que el de al lado le puede dar, que sepa qué podemos dar como equipo y que sepa afrontar cada situación de cada juego de una manera madura, que la pueda resolver y que pueda obtener resultados. Así que vamos a trabajar todo. De esta forma, damos por culminada la conferencia de prensa, agradeciendo la presencia del técnico Guillermo Barros Esqueloto y el director deportivo de la Selección Nacional. Muy bien, lo que decía entonces el técnico de la Selección Nacional, señor Guillermo Barros Esqueloto, el partido contra Chile el próximo 27, rápidamente, Federico, compañeros, repito la lista de convocados: Anthony Silva, Aldo Pérez, Santiago Rojas, 3 arqueros: Robert Rojas, Omar Alderete, Junior Alonso, Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Bruno Valdés, Blas Riveros. Los defensores mediocampistas: Diego Gómez, Ramón Sosa Matías, Villasanti, Matías Rojas, Andrés Cubas, Brian Ojeda, Richard Sánchez, Alejandro Romero Gamarra, Jesús Medina, Matías Galarza. Los delanteros: Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Derlis González y Robert Morales. Los convocados por Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, Johnny, estaba faltando. ¿Y me acuerdas cuando los muchachos fueron a cubrir Libertad y no estaba más Israel y nadie se dio cuenta? Acá se nos pasó lo de Almirón, porque estábamos con lo de Cerro, las declaraciones de Zapag, los convocados, y lo de Almirón 3 semanas entonces afuera, ¿eh?
Sí, el cuerpo médico de la selección nacional recibió esa comunicación del cuerpo médico de su club, en este caso el Pastel, y estará fuera 3 semanas. No hay necesidad, ya lo conocemos, es decir, el técnico de la selección nacional, pero no aparecía en la lista. Menos mal, yo tenía ya en este caso, estaba leyendo, volví a leer, y justo, tengo que decir esto, Federico, justo recibo ahí un mensaje de Ariel Julián, porque yo decía, bueno, falta aquí alguien, falta Almirón, y ahí veo el mensaje de Ariel y la consulta para el técnico, porque tampoco hubo una comunicación. Imagino que si nadie le consultaba, después de la conferencia iban a sacar un comunicado sobre el caso de Almirón. Bueno, acá Dani, porque esto es realmente yo ya solo envié el mensaje, Johnny, y a veces cuesta detectar alguna falta. A veces nos concentramos más en los nuevos, en los retornos, y los que ya no damos por hecho normalmente descuidamos. Y la verdad, yo tampoco me había percatado que Almirón estaba en la lista. Yo creo que, por ejemplo, esta información va a repercutir, va a rebotar en Newcastle, porque allá todavía no le informaron a su gente. Imagínate que justo yo dije, hoy a las 5 juega Newcastle con Almirón contra Nottingham Forest, ¿verdad? Y bueno... Y no sabíamos nada. Porque si vamos al caso, como dice Guillermo, 3 semanas, a la selección que tiene un amistoso para ver jugadores, y el propio Guillermo dijo, no, si hay uno a quien ya le conocemos de memoria, es él. O sea, yo creo que va a ser una información para el hincha de Newcastle que se entere que va a tener una baja de 3 semanas, alguien que la vez pasada entró y marcó un gol fundamental. Pero bueno, es la típica de la prioridad de tenerlos juntos durante un tiempo importante. Por eso en la primera parte me parece que se quiso justificar el hecho de tener solamente un amistoso. Ayer en la transmisión, si no escuché mal, Perú, el que tiene 2 amistosos fortísimos, consiguió, allá en Europa, creo. Uruguay va a Asia, a Japón y a Corea. Uruguay tiene amistosos también, Corea y Japón, Corea. Y, o sea, además Argentina cualquiera. No, pero Argentina está en modo fiesta, ¿verdad? Pero Argentina eligió a propósito, dijo... un sparring que no venga acá a comprometer nada, que sea festejo. Es más, tengo entendido que Panamá va con suplentes. Va con los suplentes de los suplentes. O sea, y el técnico Christiansen dijo, todo muy bien con Messi y todo, pero tengo otra prioridad. Claro, es que ellos juegan un torneo oficial a la par, pero entonces la primera parte era tener al grupo ahí juntos. Y lo que ya Johnny decía antes, con esto el único que puede pedir postergación dependiendo de la programación es Libertad. Porque Libertad mantiene a los 3, a Diego Gómez, a Iván Piris y a Lorenzo Melgarejo. No se sumó un Tito Villalba, un Hugo Martínez. ¿Cierto? Ya marcamos lo de Iván Ramírez, que no es convocado. Y en Olimpia solamente Derlis. No está Richard, no está Mateo Gamarra. Hablo de los que últimamente eran citados. Y en Cerro, Robert Morales. O sea, de los locales, 3 de Libertad, 1 de Cerro, 1 de Olimpia y 1 de Guaireña, que es Aldo Pérez. Fíjate que hace una hora una página de Nottingham Forest, estoy buscando noticias del Almirón. Una página de Nottingham Forest dice, Miguel Almirón Baker to start, quiere decir, regresa al equipo, ¿verdad? Claro. Y hace una hora, Newcastle, noticias, Almirón regresa al equipo. Por eso te digo, hace una hora. Yo creo que va a ser una información que va a rebotar más allá que acá. Sí. En Inglaterra juega hoy Almirón 4 horas ABC Deporte, que era lo que pensábamos todos, porque la propia página de Newcastle, Noticias, está anunciando que regresa al equipo titular, o sea que regresaba hoy al equipo titular. Aquí Newcastle fans, 7 horas, Almirón también, regresando al equipo titular frente a Nottingham Forest. Digo esto porque había estado él afuera del equipo titular, ¿se acuerdan? Sí. Entre y marca el gol, ¿verdad? Después. Sí. Pero está entonces. Bueno, a esperar todo esto. Fabio, ¿qué tal, Fabio? Usted tiene que ser convocado, hermano. Multifacético. Fabio Martín. Johnny. Después tenemos Olimpia. Federico. Fue muy claro, Varo, que te decía una convocatoria, digamos, para un partido. Yo no sé qué convoca a Chile, sé que convoca a varios. Federico. A 4 locales convocó Berizzo. O sea, mucha gente de afuera. Sí. ¿Estoy recordado la primera vez de Ramón Sosa? Primera vez de Ramón Sosa, primera vez. ¿Primera vez, verdad, Johnny? Sí. No, para mí que él ya estuvo. ¿Seguro? Y se lesiona en uno de los partidos con la selección nacional. No. Puede ser, ¿eh? Puede ser. En la Copa América no fue que se puso a llorar, ¿no? Sí.
¿Puede ser? No, en Olimpia lloró. Cuando anotó un gol. No, en la Copa América cuando entra se lesiona. No, en uno de los partidos, creo que fue contra Colombia, Federico, que se lesiona él. Sí, y se pone a llorar. Porque era su debut, sí. Así es. Bueno, lo de Escobar ya hace mucho, pero Escobar tiene una cruz. Ya la dimos hace mucho. Juan Escobar. Sí. Con el otro cuerpo técnico, Federico, imagino que si hay una cruz sería directamente de la dirigencia, ¿no? Porque Sí, porque él tenía un problema que hizo que no venga. De hecho, veo y dejó el flyer del último amistoso, ese que se jugó a víspera del Mundial, y está Ramón Sosa, contra Perú y contra Colombia. Claro, y contra Colombia fue que entró y corrió, fue increíble porque él entró, corrió y se lesionó. Y salió llorando. Hizo recordar a la época cuando estaba en Olimpia. Claro, salió llorando, me acuerdo, porque le pasó eso a Ramón Escobar, que no está teniendo ahora la notoriedad con Talleres que tuvo en Gimnasia, pero que como extremo es bueno, interesante, Y entonces, ¿quiénes quedaban fuera, Dani, que estábamos con la expectativa? Héctor Villalba, por ahí. No, por eso. Ramón Martínez. Tony Sanabria. Fue su presente, ¿verdad? Sí. No, yo creo que ya, o sea, fíjate que acá no hay uno nuevo a lo que es el paladar de Barros Esqueloto. ¿Y quién va a ser lateral derecho? Pires. Está Robert también, ¿verdad? Rojas. Y Robert Rojas también. El Beto anda bien ya, ¿eh? Sí. Está muy constante. Ayer tuvo No, pero ayer mezcló todo. Ayer fue Dios es bandera. ¿Sabes que los dos laterales? Sí. Mae también entregó algunas Cuando pelotas. comenzaba a criticarlo, se mandaba al ataque con una convicción. Yo pienso que mucho tuvo que ver el técnico, ¿verdad? Porque el Beto sabemos, pero Báez siempre parecía que llegaba dudando al ataque y ahora pasa el ataque. Ayer, después de los 30 pasó como una flecha pasó y tiró un centro muy bueno. ¿Cuándo te parecía que dudaba? Esa jugada que hizo Aquino. Esa que... Toda la que antes lo teníamos como que se metía en diagonal, que era más lento, ahora va por afuera muy rápido. Sí, la de Aquino. Un pase que... Porque ahora pues Cerro Porteño llega, y no es por lo de Chiqui, porque cuando Cerro jugaba bien con la fórmula de Chiqui, era un equipo brillante. Cuando perdió el tema de jugar... Ayer, por ejemplo, yo me daba cuenta en el comentario, estábamos comentando una peligrosa para el equipo brasileño y enseguida nos callábamos porque Cerro venía con ataque. Sí. O sea, Cerro tarda un minuto en atacar, en encontrar profundidad. Antes era una repetición de toques y mucha elaboración. En 3 toques ya está en el arco o cerca del área contraria. Es el cambio, la famosa... Y eso fue lo que se dijo de Chava, que todos dijimos, mira, y era real. Sí. ¿Verdad? Y yo lo que creo, por eso decía, hoy Cerro demora la mitad de lo que demoraba antes para concretar un ataque. O sea, si antes era el tema de no, toquemos hasta encontrar el hueco, y si en medio de ese toqueteo no perdemos el balón, bueno, que se pierda, pero hay que seguir tocando. Este es un equipo que arriesga en ese sentido, y el mejor ejemplo para mí es lo de los laterales. Da la sensación que Saba le dice, no importa que se equivoquen, sigan intentando, y para mí el mejor ejemplo de eso fue Beto, porque, y hasta te diría Wilder, hay una jugada donde Wilder quiere pisarla en el giro, casi en la media luna, y pierde el balón. O sea, si sale bien, el famoso aplauso a Rabier, y si sale mal, ¿qué le pasó? El murmullo, claro. el lamento. Entonces, pero era un poco esta transición que estamos haciendo con lo de la selección y luego volver con lo de Cerro, pero fíjate que en la lista de Barros Esqueloto no hay uno así nuevo, porque como él decía, no, fulano estuvo siempre con nosotros, él no estuvo por lesión, él ahora retorna, y yo lo que en el caso de los dos jugadores del Olimpia, a diferencia, más lo de Richard, porque acá estábamos debatiendo y uno decía, no, pero Richard es jugador de Guillermo, y se nota que dijo no, o sea, el inicio de este año, porque quieras o no, a Richard, la gente de Olimpia se va a acordar muy bien, es la convocatoria y la lesión de Richard la que obligó a que el doble 6 sea de Vampeta con Ale Silva. O sea, Richard ya fue a la selección cuando estaba en un nivel bajo, pero estaba jugando. Ahora el famoso ni siquiera juega. Claro, ni siquiera para el grupo, que todos pensamos, bueno. Por eso. Vamos a hacer equipo enseguida. Ya hicimos la traer nuestro equipo. Vamos a hacer equipo con los convocados para enfrentar a Chile. Saludamos a Edgar, después hablamos de Cerro. Tenemos declaraciones de Cerro, momento dulce de Cerro. Se viene Olimpia Libertad, partidazo. Lo que quieren los hinchas de sus sorteos. De sus sorteos. Sí, vamos a hacer el grupo de la muerte y el grupo también es el light. Y preguntar si es que... se enojó Johnny. Se enojó, dijo, acá me están... Tranquilo, Johnny, tranquilo. Si los hinchas quieren otra vez lo del año pasado. Clásico.
Que compartan grupo. Qué locura, ¿eh? Qué locura, un clásico. O un... no puede ser Cerro Patronato, no puede ser. No. Eso estaba lindo ahí. No, el equipo de Colorado Saba. Edgar, ¿cómo estamos, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Todo arranque con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología PowerFrame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Armando Arenas en vivo. Sábado, DJ Joselo en vivo. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en la mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares, precios increíbles en toda la línea de celulares y además sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A04S, 64 GB antes, 18 cuotas de 186.000, ahora solo 18 cuotas de 104.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo hasta 5 millones, un vaso térmico hasta 10 millones, una manta para tus viajes, mayores a 10 millones, kit completo de viaje. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Bueno, 12 con 43, mezclando un poco todo. Grupos de la Champions League. El City. Se cargó. Otra vez tiene bravo City, ¿eh? No, yo diría Bayern Múnich. No, yo digo por lo que le toca, si pasa otra vez.
Claro, porque está ahí con Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich, está plantado en la zona esa. Claro, o sea, como que acá que estamos hablando de grupo de la muerte, se cargó hacia un sector de la llave, porque en un lado le tenés a Bayern Múnich, City, Real Madrid y Chelsea. Y del otro lado, aunque usted no lo crea, más allá de la riquísima historia que tiene el Milan, entre Milan, Napoli, Inter y Benfica, de esos 4 va a salir un finalista. Entonces se cargó de esa forma. Yo te decía lo del Bayern, porque Bayern gana su grupo, le toca a PSG, lo despacha el equipo francés y ahora le toca a City, y si pasa a City probablemente le toque Real Madrid, ¿verdad? Sí, yo digo por City porque siempre está con el tema de ganar, le toca bloque. Yo creo que después de Real Madrid, Bayern en el último tiempo, cuando se habla de Champions, es muy fuerte, ¿no? Si pasa Bayern, Real Madrid. Y sí, le puede tocar Real Madrid. Wow. Vamos a hablar de Cerro, sí. Vamos a hablar de Cerro en serio. Sí. Zapalla dio una buena charla de lo que es el estado de ánimo actual del presidente de Cerro. Jugador que entra, salvo excepciones, juega bien, de aceptable para arriba. Hay una convicción para atacar. Tiene un monstruo en el arco que las veces que defiende mal, porque defiende mal por momentos. Salva, como es Jam. Entonces hay un estado de gracia importante en Cerro actualmente. Después de lo que fue la última parte del situarse, ¿verdad? Porque fue la última parte. Se comenzó a ver algo diferente y como estábamos diciendo ayer con Dani, Cerro es garantía de emoción, de espectáculo. Y lo dijo sábado después. Venimos a jugar 4 partidos. Buenísimo, dijo, de aquellos. Citó el clásico, citó lo de Luqueño, el partido en Brasil y el de ayer. 4 partidos donde el rendimiento, las emociones, partido abierto hasta el final, buscando siempre, teniendo situaciones, pero también sufriendo situaciones del rival. Es un equipo realmente que propone, recibe, pero como dice un técnico, mientras mi equipo siempre tenga presencia ofensiva, por más que de repente te esté yendo mal en el trato de la pelota, te la saque el rival, pero que vos le atacás ahí en un arrebato de 3-4 pases y le mostrás los dientes, que tenés gente que puede hacer daño, eso está bien. Y me da la impresión que Cerro logró eso. Ahora en el momento en lo que he dominado, te manda un ataque y te dice, mira, cuidado, está mostrando eso el equipo de Saba. Sí, yo creo que todo está conectado con todo y capaz también esa confianza para pegarse al riesgo tiene que ver lo de Jan. O sea, porque si le pasó en el clásico, ¿verdad? Si vos tenés un arquero inseguro o malo, vos hasta inconscientemente vas a retroceder y en vez de buscar el arco contrario, vas a resguardarte. Cuando tenés un tipo que ayer ya llegaba a un nivel, no era qué gran arquero, no era qué gran atajada, era, mira, ya le está desmoronando anímicamente al rival. Entre los brasileños, o sea, no. Cuando alguien falla, vos ves, por ejemplo, en el equipo que falla, a veces reclamos. ¿Por qué pateaste así? ¿Por qué no me la diste? Y después en cada intervención de Jan había una especie de sazón o de resignación. O sea, el partido de Jan de ayer, yo creo que va a quedar en la retina de muchos, por lo que vos marcado. O sea, esta es una serie donde escuchábamos también la conferencia de Vosboda, se pasó alabando lo de Jan. O sea, el gran elemento de defensa que tuvo el técnico de Fortaleza ante el cuestionamiento de su gente era Jan. Vean el partido que hizo Jan en los 180 minutos. Entonces, vos partís de una base que tenés un arquero que te saca pelotas que deberían ser goles. Entonces, eso te libera. Vos ves la postura de los laterales y son ofensivos. O sea, y después vamos a entrar con el tema del equipo suplente, pero lo que pasó con Alan Núñez. O sea, yo creo que el técnico le dice, no te preocupes tanto en defender, andate acá. Claro que el contexto era diferente. Y eso se traduce en el equipo. Por eso, ¿quiénes son los extremos que juegan? Son Aquino y Carrizo, y cuando ellos están cansados son Galeano y Zamudio. Los 4 en algún momento jugaban como segundo delantero, como el mediapunta.
Y ellos son los extremos. O sea, Cerro ofrece un dibujo y unos intérpretes que son de un corte bastante ofensivo. Por eso Wilder Viera siempre come una amarilla antes de los 15. Por eso queda expuesto muchas veces Pica Lucena, porque él no tiene ese tranco. Ayer Pochettino hizo lo que quiso en ese primer tiempo. Patiño como que no estuvo seguro en el primer tiempo. Él se salva de una amarilla donde él solito pierde el equilibrio. Cerro tendrá que subsanar. Ayer jugó bien Piris Damota, pero se sigue parchando algo. Pero el ADN... ¿No pensás que para futuro Piri va a jugar ahí o vuelve a ver? En Mallorquín vuelve Álvarez, ponerle. Yo creo que en Mallorquín... O Brock con Báez. ¿Te va a jugar Brock? Yo creo que sí. Pues anduvo bien Piri ayer, ¿eh? Segundo tiempo tapó muchas. Sí, pero, o sea, voy nomás a que Báez también anduvo bien en el partido en Fortaleza, o sea, pero no saca de lo que es, no, es lo ideal. Claro, o sea, no. Es una solución que encontró Saba, pero, y que esa solución le da, o sea, hasta eso le da mayor velocidad. Pero va a tener, Dani, que ver el rendimiento de Brock. No, claro. En los próximos 2 o 3 partidos, porque la Copa ya arranca en abril. Sí. Semana Santa. Claro, porque para mí, Álvarez fue quien se bajó del partido de ayer por lo mal que jugó contra Luqueño. Porque Saba dijo, le preguntamos cómo estaba físicamente, como diciendo que futbolísticamente no tenía duda de Piri Damota en esa posición. Claro. Si le dijo que estaba bien físicamente, ahí lo ponen, resuelven ponerlo. Yo creo que produjo a nivel individual y colectivo un golpe efectista el cambio de técnico. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que Saba volvió a fabricar el hambre, porque vos le dejas a un equipo de Cerro, y me parece lo que ayer explicó y declaraba Patiño, marca un tanto lo que se produjo en el antes y en el después, porque hace 5, 6, 7 partidos veía jugadores muy negligentes. Pachi Carrizo, por ejemplo, un jugador también muy negligente. Él es la postal. Y ahora cómo subió, Aquino ya insinuó, reconfirmó. Y creo que tiene que ver también la posición, porque son nuevas posiciones en las que le buscó la vuelta Saba, porque son posiciones no fijas, ¿verdad? Porque Patiño, Pachi Carrizo, de repente te parece a la izquierda, al medio, a la derecha, se intercambia con... En cara para adelante, Ariel. Y en cambio... ¿Vos sabés de cuánto yo no lo veo en cara para adelante como en cara ahora? Antes era siempre para el costado. Te tiraba un centro, pero o si no, un pase filtrado, pero ahora en cara. Y hay un nivel de confianza que ha subido muchísimo. Cerro era un equipo muy inseguro en los pases, en la circulación de pelota, y es como que recuperó la memoria. Además también aportó mucho... Estamos hablando del equipo titular. Claro, aportó mucho... Después cuando hablemos, Saba tuvo 2 partidos que no fueron buenos en el plano local, Luqueño y Resistencia. Ya que ayer medio que el de Resistencia quiso por el tema de la euforia, pero... No fue bueno. Él dijo, ese primer tiempo merecimos perder, dijo. Porque ayer es como que no contra el primer tiempo contra el Luqueño nomás. Pero el equipo cooperó. El de Luqueño mostró los buenos argumentos que estamos dando de mitad de... Fue un equipo desequilibrado. En el segundo tiempo con el ingreso del chico Fariña. Claro. No, Fariña, Galeano, todos los ingresos que se dieron. Pero mostró el hambre, el tema que le estaba faltando. Ahí está. Aún en partido donde capaz que se jugaba un poco mejor, pero entraron todos afilados, todos entran. Así está. Yo contra Luqueño contra Luqueño y Resistencia. Yo contra Luqueño le vi el hambre que lo da vuelta. Pero los últimos 10 minutos. Da vuelta. Sí, claro. Por eso, es que el propio Saba dijo, este fue el peor primer tiempo desde que yo estoy acá. No, el primer tiempo fue horrible. Ahí sí todo lo de Batistuta, ya se acordó de vuelta de Moreno Martins. Pero igual que contra Resistencia fue el primer tiempo también. Es que él dijo... Y de acuerdo al rival, para mí Luqueño más que Resistencia, y Resistencia con lo poco que tenía le trajo problemas, no. Son malos partidos, pero a lo que vamos el tema del hambre, el tema de los jugadores... Claro. Citamos jugadores clave hace rato, Federico. Fíjate, me parece que aporta muchísimo Viera. Encontró otra vez Cerro un volante que rompe y que va. Porque ayer contó la historia de Viera, Ariel. Sí. Al día siguiente no fueron a ver la reserva. Seguramente Viera habrá pensado ahí, acá está el técnico la primera, hizo un muy buen primer tiempo, ahí pidió que lo saquen, ya para cuidarlo para la primera, salió y hoy mirá dónde está. Es la apuesta titular, es fijo. Claro. Subió otra vez Cardoso Lucena en una nueva posición porque él es el volante, digamos, más interno, más fijo, pero digo con lo de Viera recuperó Cerro el volante famoso que te rompía o te marcaba la postura del equipo, la presión, o te llegaba por sorpresa, ¿verdad? Porque Viera te llega por sorpresa, de repente te aparece en el área, cae por los costados, y hasta Piri Damota, porque Piri Damota hace algunos días
estamos hablando de un jugador que estaba con un nivel paupérrimo, que no merecía la chance. Es que y ayer el partido con Resistencia ya estaba mal. No, y si la que entregó a la salida, ¿verdad? Contra Resi. Primer tiempo. Me acuerdo que estaba ahí, o sea, a la derecha de otra cabina, mirando, y me acuerdo que entregó muchas. No, hay un contagio importante. Incluso armó muy rápido el equipo. Porque juegan todos. Y el que no anda Federico, juegan todos, pero él dijo: doble 6, Lucena Cardoso y Wilder. Pareja ofensiva, Morales con Churín. Cuando Churín todavía tenía problemas, podía ser Fernández, podía aparecer Moreno Martín por el nombre y apellido que seducían. Él puso rápido Churín Morales en Chile, que fue el primer equipo titular que puso contra Curicó. Y respetó siempre eso, la base está, después juegan todos, hay posibilidades para todos. Sumarle que el equipo titular ya lo encontró en Villarrica, y ahí se le lesiona Álvarez, y se sabía, y ahí se generó el dilema con lo de Brock, y ahí lo mete a Báez para que juegue Rivas de 4. Churín y Morales ya juegan en Villarrica, ¿verdad? Claro, esa era, o sea, ¿sabes qué? La gran duda que va a quedar en la historia del fútbol es si Álvarez no se hubiera lesionado, porque ahí él se lesiona. Y allí salta lo de Brock, que no podía jugar contra Curicó. Porque se acuerdan que Brock llega y después viaja a Chile. Entonces, él desde que asumió, porque esa historia que contaba Viera es, él llega, ve el partido de Cerro Guaraní, al día siguiente de la reserva, y dice, sáquenme, y ya lo hace debutar, o lo hace titular en Villarrica, y Pachi y Aquino por las bandas. O sea, el equipo titular encontró, se le lesiona a Álvarez, le encuentra otra una solución. Por otro para Saba, de decir, va a jugar ahí del Valle, va a jugar Quintana, va a jugar Pidi Amota, no, que juegue Báez, había sido que estuvo en México, más allá de que después en el Clásico no estuvo demasiado bien, y que como lateral rindió bastante, y ayer mismo, yo creo que el hincha de Cerro también dirá, mira un poco el lateral que es Báez cuando se prende, o sea, por eso yo coloco el asterisco de, se está parchando algo porque Brock no estaba habilitado y todo. Yo creo que a Brock le juega en contra la dinámica que tiene Cerro. O sea, el zaguero también tiene que ser veloz, el zaguero también tiene que ser intenso. Dos factores que no tuvo el brasileño hasta ahora. Ayer pero... marcarte la falta de Baez increíble. Sí. Cuando Cerro ya se había armado defensivamente, porque 30 segundos antes corría riesgo, ¿verdad? Sí. Después se arma, están ya los 4 del fondo, porque se sumó Lucena o Viera con los 3, y le hace la falta que le agarra de atrás. Y eso muestra el desgaste. Ayer le saca el desgaste a lo de mitad de cancha hacia adelante. Yo creo que si él tenía variante de atrás, también cambiaba. Vos sabés que eso eso me llamó la atención primero, pero después dije, claro, cuando hablamos de la intensidad o el ritmo internacional, porque uno decía, espera, perfecto, este equipo venía jugando todos los partidos, tuvo un descanso parcial contra Resistencia, pero contra Resistencia jugó la línea titular, o sea, me acuerdo que jugó Beto, jugó Báez, jugó Patiño y había jugado Brock, pero después había jugado toda la línea. Y uno dice, pero Beto y Patiño habían descansado, pero venían de una seguidilla. Yo en varios pasajes a Cerro lo vi cansado, que es lógico con esta intensidad que tiene. Y vos decís, no, pero si el lunes descansaron, perfecto, saquémoslo del lunes, pero ¿cuál fue la cantidad de partidos? O sea, por ejemplo, Patiño, Báez y Beto vienen jugando desde la fecha 1 contra Emiliano cuando el técnico era Chiqui. Y más allá que ahora sí se elevó la intensidad, venían de una seguidilla. Entonces, yo sí comparto que hay un macro que lo de Saba, primero, escoba nueva. Pero después vos decís, ¿cuál era la vieja? Era de alguien que estuvo más de 3 años. Y ayer o sea, lo de Patiño, repito, es como cuando te dicen, inclusive ahora que está de moda el tema de la terapia y todo esto, te dicen, vos sabés que hay eventos donde vos tenés que hacer el punto final. En inglés le dicen el closure, el cierre. Yo creo que ayer lo de Patiño, cuando el propio Juan Patiño, capitán de Arce, que en algún momento recibía el regaño público y ¿para qué te expones con el tema de Jan? Y si vos sabés que estamos de capa caída, no salga y ni menos te cruces. O sea, había una afinidad. Y dice, profe, te quiero mucho, pero... Había. Y ahora parece que nosotros... Ahora nos damos cuenta que teníamos un exceso de confianza, porque ahora hay... Ahora nos damos cuenta que hicimos, porque se estaba hablando todo tan bien de lo actual,
que yo creo que le tocó ese afecto íntimo que él tenía por Arce, porque se está hablando también de lo actual, que como que todo lo de antes no servía, sin nombrarlo, como que, profe, ¿por qué agarró tan rápido el equipo? Profe, ¿por qué rinde también este jugador? Juan, ¿por qué ahora son tan rápidos y antes no eran rápidos? ¿Por qué ahora? Y era todo así, y entonces me parece que esto habla bien de Patiño, sintió él, parece que todo lo de antes no servía, que ahora por fin estamos entrenando bien. Para mí, Felipe, ayer hay una imagen la mejor parte de la conferencia fue esa. Esa, que vamos a escuchar en instante. Ayer, por ejemplo, el gol de Pachi Carrizo lo festejan con un abrazo del alma, como se dice, Patiño con Jan, que antes, en la época de la confianza, porque esa es la confianza, en la época de la confianza de Chiqui se pasaban discutiendo, ya reclamándole, Patiño haciéndole gestos. Eso no se ve más. Se vio Jan paternal con Quintana, por ejemplo, el juvenil, los errores que se mandó. Acá me dice, por ejemplo, el colega Fede Fox, que por TV se ve mejor algunas cosas, que Viera ayer hasta daba órdenes, parando a los compañeros, ¿verdad? Le dedicó posiciones a Patiño y a Pachi, dice. Aquí también me hablaban un poquito de una cosa que se vio por TV también, en cuanto a cosas puntuales que hacen más allá del rendimiento, que hay jugadores, por ejemplo, Viera, una de Chiqui por más rendimiento lo sacó a los 20 del primer tiempo. Mallorquín, de verdad. Claro, y ahí tuvo una larga pausa. Porque el tipo entró caminando a la cancha. Justamente era en medio de la Libertadores. Sí. Y me acuerdo que los suplentes eran Carrascal y Aquino. Que después entra Aquino. Y a los 20. Consiguen un 2-0 en contra, consiguen hacer un 2-2 o lo ganan partido. 0-0 fue 0-0 terminó, sí. Pero lo que voy es, ¿sabes cómo fue la conferencia? Por eso, esto es para colocar contexto. Claro. Se le hace la pregunta a Chiqui y él dice, si era por mí hasta lo sacaba antes los 5. O sea, que estaba muy caliente, y creo que eran Coyote y Wilder. Pero eso que te marcaban allí en cancha, hay una jugada donde a Pochettino le gira a los dos volantes. Y ahí Viera le dice a Patiño, salí ya. Pero ahí, otra vez, porque Wilder ya estaba amonestado. O sea, ese es otro tema. Un jugador con esa intensidad y con ese potencial. Al rey de la amarilla me pone el amigo Félix. De hecho, él creo que es baja para la primera fecha, porque recibió la tercera amarilla en 4 partidos. O sea, él en los últimos 3 partidos fue amonestado. Y contra Fortaleza, las 2 amarillas fueron antes de los 15, creo. Entonces, eso también tendrá que subsanar, pero ahí veía que Viera le decía a Patiño, tenés que salir. O sea, yo no puedo hacer el recorrido porque yo ya estoy amonestado. Llego a tocarlo con esa zancada del argentino y es segunda amarilla. Pero, o sea, volviendo a ese punto, vos sabés que cuando, mientras me iba y escuchando a Patiño, hasta lo recordaba porque Chiqui en la selección, cuando Patiño estaba en Guaraní, lo coloca como lateral derecho en la selección, en ese partido de La Paz. ¿Patiño en La Paz. O sea, la confianza de Arce a Patiño no es solamente acá en Cerro nomás, o sea, él lo seguía. Por eso cuando dice, te quiero mucho, profe, y dice, tuvimos un exceso para mí es el cierre público, y es bueno, de ahora en más, porque es cierto, es como que había una negación cuando se le decía, mira que Cerro tiene estos no, esto es gente que, no, si nosotros jugábamos brillante en el 20, en el 21, y siempre vos hablabas, y acá, con Ariel también discutíamos, siempre es, o sea, el título de pandemia y el del milagro, y justamente por eso se le hizo el contrato, pero si vos traes siempre los mismos ejemplos y el tiempo va pasando, tenés que levantar la oreja. Si siempre decís que el 4-0 contra Libertad en Semana Santa del año pasado era tu referente, no, o sea, vos ahora decís, no, ¿te acordás de este partido? O sea, date una frecuencia semanal o hasta mensual, no podés ir a lo anual. Y creo que ayer cuando Patiño dice, hubo un exceso de confianza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento de la crítica, me imagino, puerta adentro era, no, es todo esto que están criticando, no. Y no había una voz, vos contabas el tema de la circular. O sea, si ya tenés que llegar a un punto donde la comunicación, que es lo más básico en un equipo de trabajo, en una relación, se llega a ese punto. Y hasta en eso uno se percata en el perfil de Saba. Saba es súper respetuoso con el proceso anterior, inclusive derrumbando mitos con el tema físico, con el tema de, miran por la gran cantidad de jugadores, los buenos jugadores.
Porque también está eso, pero mira un poco todo lo que trajo Chiqui, que no. O sea, el partido contra Luqueño es riquísimo para analizar, porque hasta el minuto 80 era que se vaya Zamudio, Zamudio termina haciendo un gol y una asistencia. Toño termina haciendo 2 asistencias. Y ese tipo de cosas. Entonces, hay un mérito, pero vos en el caso de Saba, no ve el tipo que quiere... Piri Mota termina ganándose el puesto para el partido importante. Claro. Porque él termina jugando como central y ahí dijimos, y si este al final es el central... Ahora que teníamos otras combinaciones, teníamos al mediodía. Claro. Y después cuando vimos eso dijimos, ¿y qué tal si...? Por el nivel anterior. Claro, sí. Exactamente. Y ahora también, ¿sabes también cuál es el desafío? Porque yo pensé que iba a ser más político el presidente de Cerro cuando le habla consultas sobre lo deportivo. Dijo, no, la Copa Libertadores. Sí. Y eso, por ejemplo, Saba también sabe. O sea, a ver, y siempre decimos, el profesional extranjero sabe que también se juega una carrera. Y si recién hablaba de lo de Jan, lo que impactó Jan en este doble duelo, olvídate de Curicó, ¿verdad? Que no jugó, pero en el doble duelo contra un equipo brasileño, Fortaleza, la repercusión que había, yo veía la reacción de los torcedores brasileños, especialmente el San Paulo. Sí, yo vi los hinchas brasileños también. En los posteos de la Copa Libertadores o de la Confederación. Y hoy vi, Dani, de los colegas argentinos, hablando que Saba en 5 meses... clasificado a 2 equipos para la Copa, Patronato y a Cerro, y ver los hinchas de Patronato escribiendo que lo extrañan, lo que hizo, los hinchas de Cerro colgándose también. Entonces, por eso preguntaba si se podía dar un Cerro Patronato en la fase de grupo. Entonces, o sea, ni hablar al profesional extranjero lo que significa una Copa Libertadores para ellos. O sea, y acá siempre decimos, con todo respeto, porque es nuestro día a día, es nuestro 10º torneo más importante, mejor del mundo según la IFFHS, pero el profesional extranjero se convierte, el primero en convertirse cuando hay Copa Libertadores. Entonces, Zapac dijo, no, Copa Libertadores, porque económicamente Cerro ya cumplió con la Copa Libertadores, ganó más de lo que gana un campeón del torneo, apertura o clausura, por lo que arrastró desde el repechaje. Pero dice, no, octavos de final. Papá debe estar... Porque la otra vez me hacían escuchar un audio de esos que van a ciertos grupos. Después del partido en Brasil. Sí, yo también escuché eso. ¿Escuchaste? Sí. Para todos los que no creían. Sí, así mismo. Dijo Zapá, sí, Santa sabía que... habíamos a propósito acá, Ariel dice que vos dijiste que no necesitaba un profesor de yoga Cerro. ¿Pero qué tiene que ver el profesor de yoga? Y lo de la clase de yoga, ¿te acuerdas cuando estaba en la clase de yoga de Saba? Claro, pero acá yo le digo que Ariel es muy amplio para opinar, opina muy bien de fútbol. Opina muy bien de fútbol y eso fue un contexto, ¿no? De acá dice, para Ariel que no quería un profesor de yoga, dice. Y yo busqué y ahí recién me acordé. Que se habló que traía, pero vemos lo mismo, porque te queremos escuchar también a vos, Ariel. Sí. Vemos lo mismo, ¿verdad? O nosotros estamos haciendo... No. Yo creo que estamos haciendo... realistas sobre la actualidad. Después, ¿cómo terminará esto? Pues no sé cómo terminará. Pero que arrancó a buen puerto, arrancó bien. Que la nave despegó bien. Ningún tipo de duda. Por después, como aterriza, ya otro tema. Y no son muchos los que aterrizan bien tampoco, ¿verdad? Que hay un efecto, una suerte de bisagra. Quieren escuchar los goles del Cerro acá también. Ningún tipo de duda. La 107.1, mira, con la fidelidad de la FM del Este. Yo propongo terminar con Saba y Patiño, ¿verdad? Terminaron el programa. Sí. Los goles en el medio. Claro, después están los servicios, ustedes. Sí. La noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? La de Mirón, creo, ¿verdad? Sí. 3 semanas fuera. Claro. Y las calles conflictivas. Ayer estaba lleno con conflicto y no me hablaste. Vamos a buscar el... Me hubiera avisado. Pero yendo otra vez al tema Saba, nomás para terminar la idea. Acá saben hasta las vacas sagradas que si no meten no van a jugar. Porque... el caso de Piri Mota, por ejemplo, hasta el partido anterior, allá en Brasil, Damián Bobadilla era la primera alternativa. ¿Y de cuánto? 20 años. Por eso, 20 años. O sea que no importa Piri Mota que ya jugó en la Copa América de Paraguay, que jugó en la Argentina, San Lorenzo, que pito completo. No. Campeón de la Libertadores con Flamengo. Acá tenés que mojar la camiseta, tenés que sudar. Si no suda, evidentemente no jugás con Saba. Y creo que eso despertó también a que el jugador tiene que ponerse la pila. Yo dije a la pucha, Saba va a decir, mira, que andaba bien en San Lorenzo de Almagro. Sí. Porque muchos técnicos se fijan en eso. Así mismo. Ahí lo conocen del medio
Y este va a jugar, y al final jugaron todos, y el último jugó fue él, y como decís... Y mira, Carrascal le fabricó también, le fabricó porque le mandó allá a la reserva. ¿Y cuántos partidos estuvo fuera ni siquiera en el banco de suplentes? No, él el quinto. Mira, por eso estamos hablando del jugador, en un momento hace 2 años o 1 año y medio atrás decíamos acá que era el motor de claro. Cerro, era el mejor jugador prácticamente, bueno, el iniciador de Luqueño, todo. Contra Luqueño donde jugaron los suplentes, él es suplente. Por eso, o sea, en estos momentos para Saba, el ranking de volantes centrales es 1 Viera, 2 Pica Lucena, 3 Damián Bobadilla, 4 Piri Damota, 5 Carrascal. Por eso contra el Luqueño, donde el 1 y el 2 debían descansar, jugaron el 3 y el 4, y después entró el 5. Y el 5 fue clave con su gol y su asistencia. Si vos fueras un técnico que te manejas por nombre y apellido, es... a ver, mirá, este Patiño jugó en Racing, sí, porque ellos saben dónde jugaron por más que ellos. Patiño, Racing, Piri Damota, mirá Moreno Martín, tal chileno, vamos, al boliviano lo bancamos 3 partidos seguidos. Porque realmente... Pachi Carrizo, Aquino, que como hay gente de fútbol debe conocerlo, y después poco, pero... te jugaba por esos nombres. Principalmente los técnicos que son experimentados, que le dan mucho más entidad a los que un ruso, por ejemplo. Exacto. Y este no, este vino, miró y había dicho que no era Pidamota, sino era Viera, que le gustó cómo jugó en la reserva. Por eso bien. Buena carta de presentación por ahora en sus primeros, ¿cuántos? 7 partidos son, ¿no? Y ya 4 en Copa y tenés Guaireña, General Caballero y Luqueño en el campeonato. Y Olimpia. ¿General Caballero? No, General Caballero no. No, ahora viene. Son 7 partidos. Reci, Luqueño y Olimpia. Sí, 7 partidos. 4 Copa. ¿Y Guaireña? Está bien. No, Guaireña. Reci, Luqueño, Olimpia, 8 partidos. Claro, 4-4. 4 en el torneo. No hay uno más. Porque, a ver, ahora se va a jugar la... ¿Cuál es la fecha que se juega ahora? Y la novena tiene 0. No, esta es la octava, ¿verdad? Octava. Entonces sí, porque Cerro las primeras 2 fechas la dirigió Arce, la tercera la dirigió Gavilán, y la cuarta, o sea, 4, 5, 6, 7 dirigió Saba, y 4 partidos de Copa. ¿Se puede contratar jugadores para zona de grupo? Pregunta aquí. Me parece que es el partido de Octavo. Sí. ¿Y a dónde conseguí ahora, no? ¿A dónde conseguí, digo, un jugador libre? Pero, ¿en qué sentido? Que no va a decir el zaguero, ¿verdad? Porque mira que... No, ya contrataron, ya. Y además por una cuestión de cronología. Yo no sé si a Saba le hubiera gustado, si a él le preguntaban lo de Brock. Porque viste que fue casi de forma simultánea. Porque, repito, o sea, a Saba le gusta un zaguero que sea intenso, que sea veloz, que tenga criterio, pero también que vaya fuerte a la marca, y si tenés que perseguirle allá hasta el círculo central, que le persiga. Porque fíjate quiénes fueron los zagueros, o sea, para entender también por qué Del Valle no está y por qué fueron elegidos Báez, Piri Damota. Lo de Quintana saco un poco porque era un poco el partido de cabotaje, donde tenía, o sea, la prioridad pasaba por hacerle descansar a Patiño y hasta Usa, que era simpático cuando le preguntaron ¿cómo te sentías con todo lo que jugaron contigo? ¿Verdad? Porque realmente Patiño en este poco tiempo hasta a Beto Espínola le tuvo como compañero de saga. Patiño tuvo compañero de saga y arquero de todas clases. No. Compañero de saga tuvo a Beto Espínola, a Quintana, tuvo a Álvarez, Piri Damota, Báez. Y a Del Valle. Claro, pues Del Valle fue fecha 2 y fecha 3. Bueno, y como arquero tuvo a Marcelo Moreno Martínez, a Miguel Martínez y a Miers. Además de Jan. O sea, Patiño tiene para elegir. Pero esa defensa, pero Federico, o sea, como laterales derechos ya pasaron Beto, Enzo y Alan Núñez. Como lateral izquierdo ya jugaron Brock, Álvarez, Rivas, Báez. Sí. No, por eso te digo, Patiño. Conociste que ayer cuando Alberto Espínola se sintió mal y dice Juanma, se prepara Enzo Jiménez, el partido estaba complicado todavía. Estaba 0-0. Es más, sí. Ese entre su Piri Damota le hace una seña, como dijo Juanma, vio Juanma lo mismo que vi yo. Piri Damota le hace una seña a Chava como que era algo serio. Y las cosas del fútbol que lo atiendan. Y por eso, a veces los detalles también te definen. ¿Sabes cuál es el interín? Es el interín de la gestación del gol de Pachi.
Porque cuando Pachi empieza la jugada, uno se percata, era una jugada que se abanicaba por el sector izquierdo, entiéndase, sector de preferencia de Cerro, que siempre el primer tiempo ataca hacia quinta. Y por recomendación el árbitro no puede permitir el retorno de un jugador atendido cuando la jugada se desarrolla por ese sector, ¿se entiende? Entonces, ya allí estaba Beto para volver, y Beto tenía que volver y hacer todo el recorrido para ir hacia la zona de plateas. Entonces se abanica nuevamente a la zona central. Allí el árbitro Valenzuela le permite ingresar a Beto. Y Beto hace todo el recorrido mientras la va manejando Pachi con Lucena y compañía. Por eso cuando Pachi inteligentemente levanta la cabeza, él sabe que Espínola está haciendo el recorrido desde la izquierda hacia la derecha y no tiene marca. Y allí le mete el pase. O sea, ese lapso entre su caída, porque es una falta contra Patiño, donde se cae solito Beto, y cuando él ingresa, era el momento más crítico de Cerro, que no le estaba encontrando la vuelta después de aquella fantástica doble intervención de Jan. Por eso, Beto, la primera pelota que toca después de retornar de su rodilla, por eso lo decimos en el comentario, es el centro que mete, que ahí entre Benevenuto y Titi tiran al palo, y después Pachi que mete el gol. Lo del Pachi fue, y para terminar esta parte, ¿verdad? Ariel, me ha gustado que hable más porque la gente quiere escucharlo a Ariel también. Lo de Pachi fue, me pasó lo mismo que, fíjate que te iba a decir, el gol de, ¿cómo se llama el lateral derecho de Argentina que hizo el gol contra Holanda? Nahuel Molina. ¿Molina? Sí, Nahuel Molina. Y Molina pues estaba acá, sí, contra la línea. Y de repente vos mirás el gran pase de Messi y era Molina que te va a recibir. ¿Cómo hizo? Ayer Carrizo, él inicia contra la línea de platea también la jugada. Por eso te decía. Y después tiene un recorrido en diagonal curva que él mismo cae sobre el segundo palo en el final de la jugada para el rebote. O sea, eso es convicción. Eso antes no pasaba. Que me disculpe la gente, pero Carrizo antes era el rey del recorrido cortito. Era la quintita Carrizo hasta hace poco. Y ahora tiene un recorrido largo. Por eso él llega para el gol, la jugada que él mismo inició. Y eso habla de, a lo mejor antes Chiqui le decía, cuida tu espalda, tu espacio, esa es la zona de los delanteros. Ayer se fue y encontró. Este es su mejor momento después de su retorno en el segundo ciclo. Ninguna duda. Porque su gran momento fue en ese Cerro Campeón 2020, donde jugaba en otra posición. ¿El de la pandemia? El de la pandemia. Sí, claro. Ese fue su gran momento. Yo creo que, viste que se hace tipo proyecciones cuando hay elección. Y se la proyección. Yo creo que este pinta a superar a aquel. Sí, yo creo que está superando. Porque aquel era el del pulcro. Sí. ¿Verdad? Y este el agresivo. Era un Pachi agresivo. Que encara, que le pega afuera, que tira centros largos. Viste que había un momento donde era toda una novedad y él mismo también decía, cuando se le consultaba, mira, terminaste el partido. Sí, completé los 90. Era toda una novedad porque esa quintita que decía, igual era que él terminaba cansado. A los 65. ¿Y sabes dónde yo dónde yo tuve el clic? En el clásico. Porque en el clásico, obligado, tiene que hacer cambios y que se mantenga allí Aquino con Pachi. Y él siguió corriendo. Y termina haciendo esa jugada fantástica que si no era por el offside de Báez, era un golazo. Por eso, o sea, voy a decir, espera, este es el mismo que antes, con un recorrido menor, se cansaba más rápido y era cambiado a los 70, 75 y ahora vos veías... O como que se acostumbraba ya y él a los 10 del segundo tiempo ya miraba el banco porque le iban a cambiar en cualquier momento. Lo que creo, Federico, corolario, Ariel, antes de ir a Edgar, y vamos a cambiar de tema. Que Saba tendrá que mejorar su cierto desequilibrio a veces cuando es atacado. Y es el tema de... Como así también es agresivo, el riesgo y la ganancia. Porque no todas las veces Jan va a aparecer. Entonces, ¿qué vos qué pedís? Un poco más de equilibrio, porque las dificultades, pero los niveles... Por eso la bandera los niveles de dificultades van a subir. ¿Vos querés todo lo positivo nomás? Yo lo que quiero, porque después... A ver, en zona de grupo, vamos a ver qué aparecen, qué tipos de rivales aparecen. Claro que porque esta vez, Jan perfecto, le salió figura rutilante ahora allá y acá. Con mucha gente del área contraria. Y cuando pierde la pelota... Fíjate el gol en Brasil, por ejemplo. El gol en Brasil, un centro, estaba Morales, estaba Churín. ¿Quién estaba en la media luna? El gol en Brasil, Memoria Ariel Julián.
Decime, memoria fotográfica. No estoy recordando. Vos relataste el gol. No, ya sé. ¿Cómo relató? No. Puede relatar un gol tan importante como ese. No, ya me fijé mal lo de Churín. Wilder Viera. Vos le preguntaste Wilder Viera está, y que todos pensamos que el cabezazo, que él podía parar y tratar de pegar al arco. Él da un cabezazo al costado. Medio mal, pero medio mal, y parecía que la jugada queda en la nada. En esa jugada, Federico, Sí. dijimos, los únicos que no están allí en la fotografía son los dos centrales y Sí. Pica Lucena. Y bueno, la agarra Aquino, la cruza para Carrizo, Carrizo mete el centro, estaba Morales, estaba Churín que hacía el gol, estaba Wilder Viera al borde del área, una cantidad de opciones tenía de pase. Y me parece que eso es lo que hace a este Cerro dinámico. Porque ayer con mucha llegada. No, pues porque antes, ¿quién eran? Antes la pelota quedaba para Moreno Martín y Morales y que se arreglen hasta que llegue el resto. Sí. Ahora llegan todos. Y por eso lo hace un equipo agresivo. Pero no va a tapar. Claro, es una virtud, pero o sea, la virtud implica riesgo. Claro, no hay una a riesgo de. Es una virtud a riesgo de. Porque es cierto, cuando Pochettino mete el centro, Cerro tiene pocos jugadores en la marca. ¿Verdad? Y que ahora está muy lindo porque apareció Jan. Claro, pero que hubiese pasado si... Lo que vos decís es cierto. Porque también, en el análisis frío, los 180 minutos, con otro arquero que no sea Jan, probablemente no tenía este desenlace. Ahora, por eso yo decía hace rato cuando analizamos con Federico y contigo, yo creo que parte de esta convicción de Saba tiene mucho que ver Jan. O sea, vos partís la premisa que tenés un arquero que te saca... Yo esa jugada, la doble de intervención, hace rato que no vi en un partido. No. Cuando vos preguntabas, y Federico había dicho 11 puntos. Sí. Porque sí, o sea, el gol de Aquino, o sea, el partido de ayer ha tenido detalles que hacemos miles de partidos. Pero vos decís, esperá, cuando este gol, esa, decís, no, esta tapada. Claro, o sea, entonces, comprendiendo, ahora si vos decís, no, esto es excepcional, esto no volverá a pasar, ahí sí, bueno, muchachos, equilibrio, o es, no, tenemos un arquero que sabes que te saca 3 pelotas de gol por partido, entonces tratemos de buscar con 7, 8 jugadores en campo contrario. O sea, eso nomás, y hasta ahora, por lo menos por lo que se vio, Saba le dice, arriesguen. Yo creo que esas de Beto, cuando ya hasta le irritaba la preferencia en el segundo tiempo, es porque el técnico le dice, seguí intentando, seguí metiendo el túnel, seguí haciendo el pase de primera, a lo que vos decías, Ariel, del tema del equilibrio. Porque yo también primero pensaba, pues, capaz este es el rasgo, y si él quiere consolidar ese mensaje, va a mantener, comprendiendo que ahora ya viene otro torneo, y que ayer en varios pasajes del primer tiempo Cerro no la estaba pasando bien. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con Vino 900 en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar, encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-66-66 o al *gas*427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi y botifarritas, besitos con ese picantes morcillas y mini morcis, parrilleros con ese picantes chorizos de Viena, parrilleros
parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi, productos Ochi, el gusto es nuestro. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique, camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5, felicitado en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py con descuentos del 30% hasta el 30% en Farmacias Catedral, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pásate ya. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6, kilómetro 12, y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones, de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business. Conexiones que impulsan la vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, de cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llámanos al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de
de servicios Susa y Posta. Sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mayor y variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Forteam te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Forteam etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Forteam con Tigo Money llenan de internet tu verano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y se entere que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Presidente que con su ejemplo así enseñó. Va Pachi contra Romariño. Movió la mitad de la cancha para el Pica Lucena. La paró, se la devuelve. Y Pachi Carrizo, la jugada personal, encontró el hueco y se la lleva. Espera por la punta derecha. Ya retornó Beto, centro que va. Casi gol en contra, el disparo. Pachi Carrizo, qué jugada por derecha. Primeramente el cambio de frente de Aquino para limpiar la jugada. Después, hasta fondo de cancha apareció Alberto Espínola para el centro. Casi un gol en contra. Había pegado el defensor del caño izquierdo. Y allí, después del rebote del caño, apareció la fulgurante presencia de Pachi Carrizo, que no perdona, de frente, de cara al arco, para que explote, para que la capital del sentimiento festeje, lo goce, lo disfrute. El Ciclón cada vez más cerca de sentenciar la serie. Cerro Porteño acaricia el ingreso a la zona de grupo de la Copa Libertadores de América. Lo festeja la mitad más uno, lo goza su pueblo en todo el país. Lo hizo Pachi Carrizo. Cerro Porteño 1, Fortaleza 0. Federico Arias. Tan necesario el gol cuando estamos yendo a la zona de vestuario porque va a terminar el primer tiempo. Necesario para levantar anímicamente un equipo que mostraba algunas dudas, para golpear fuerte al equipo brasileño que había tenido un buen cuarto de hora inicial, para reivindicar la figura del Pachi Carrizo. ¿Qué partido está haciendo? Apareciendo por todos lados. ¿Por qué él arranca a la derecha de la jugada tras el cambio de frente de Aquino?
Una sucesión de toques hace que el Beto Espínola suba, que meta el centro al primer palo. Aparece el defensor de Fortaleza, Tití, para rechazar. Casi marca gol en contra. La pelota dio en el poste izquierdo. Y va al rebote. ¿Y quién aparece? El Pachi Carrizo. Otra vez en posición de número 9. Para medir bien, para cambiar el palo. Para meter el derechazo por lo bajo. Hacia el poste derecho. Para que estalle, para que reviente. Para que la olla lo grite con todo. Porque la fase de grupos está cada vez más cerca. La pelota le quiere al Pachi, porque Carrizo la trata con cariño, dulzura, precisión. Es el mejor de Cerro en un partido donde al Ciclón le estaba costando un montón. Y el único que pareciera que jugaba suelto, liviano, era el 8, Azulgrana. Él mete un gran pase para Beto, que recién había retornado luego de aquella molestia que había sentido en la rodilla. El centro de Espínola, y sí, entre los centrales de Fortaleza hicieron todo lo posible para que sea gol en contra. Pega en el palo izquierdo y retorna para que el dueño del balón defina con firmeza, bien esquinado, para que no haya ninguna pierna salvadora de Fortaleza y para que Cerro golpee primero en un momento clave y crítico en la recta final de este primer tiempo. El gol de Pachi Carrizo. A los 37 minutos, primera etapa Ariel, es un golazo, golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Es el gol 71 de la Copa Libertadores de América 2023, 16º tanto del Pachi Carrizo con la camiseta del Ciclón, en tercero en Copa Libertadores, el primero en esta edición 2023. Señores, tiro libre Pachi Carrizo, finalmente el encargado de esta pelota parada. A ver si no amplía Cerro una cuenta para asegurar la serie. Y va Pachi Carrizo con el centro. Claudio tiró. ¡Golazo! Superior izquierdo, la clavó directo a sonar el grupo de la Copa Libertadores de América. ¡Qué bombazo impresionante! ¡Locura! ¡Carnaval aquí en Barrio Obrero! En la capital del sentimiento, el Ciclón sacando boleto a la zona de grupo de la Copa Libertadores de América. ¡Qué jugada trabajada! Corta, por eso festejó con todo Saba. La jugada en corta para Claudio, lo ajustició, fue un fierrazo impresionante, lo hizo Claudio Aquino, que comienza a clausurar la serie aquí en Barrio Obrero. Lo festeja Cerro, lo festeja el pueblo azulgrana, en la capital del sentimiento, en todo el país. Cerro Ciclón con el empuje de su hinchada, con 40.000 almas viviendo aquí en Barrio Obrero la clasificación a zona de grupo. Lo hizo Claudio Aquino, el Ciclón. Cerro Porteño 2, Fortaleza 0. Para ganar ese tiro libre cerca del banderín del córner. Y luego la mejor jugada de Pizarra, porque todos esperaban el centro allí a la zona del área chica, pero uno estaba iluminado y detectó a otro que estaba aún más. Carrizo, el centro hacia atrás, la volea perfecta, de esas que arrancan de afuera para meterse adentro
imposible para João Ricardo. Y después el gesto de más o menos no encendido Claudio Aquino, que hace que esta multitud se emborrache en este grito para que Cerro Porteño amplíe la ventaja ante un Fortaleza que aún no se da cuenta qué fue lo que acaba de ocurrir. Federico Arias. El secreto de este Cerro Porteño: la puede estar pasando mal defensivamente, con ciertas equivocaciones, pero ofensivamente tiene muchas variantes, golpea. Si no es con la fuerza, aparece con el buen pie. ¿Y qué buen pie? Porque no es la primera vez que intenta este tipo de jugadas. Ya lo hizo en el primer tiempo con Pachi Carrizo y con Viera, que esperaban a la media luna. Y ahora el Pachi va cerca del banderín en el córner y mete la comba perfecta. Y lo de Aquino de aire, arqueando el cuerpo, pegándole con el empeine del pie derecho, es un golazo, ¿eh? De esos que uno muy pocas veces ve estando aquí en la cancha, en vivo, en directo. Por eso hay una mezcla de alegría por el equipo paraguayo, pero también una mezcla de admiración, porque es uno de los goles de la semana, seguramente a nivel internacional, lo que hicieron los argentinos. Carrizo, Aquino, ángulo superior izquierdo, 2-0, cada vez más cerca la fase de grupos, con un gol de antología realmente para hundir a Fortaleza. El golazo de Claudio Aquino. A los 17 minutos, segunda etapa Ariel, y es un golazo, golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Y es el gol 72 de la Copa Libertadores de América 2023, es el gol número 26 de Claudio Aquino con la camiseta de Cerro Porteño, el segundo en la Copa Libertadores, el primero en este año. No, la verdad que hicimos una fase perfecta, tanto como visitante como local jugamos un muy buen partido. Acá generamos un ambiente muy bueno, la verdad que la gente se portó, estamos muy conformes por eso. Muchas veces los goles cambian los partidos, la tapada de Jan en el primer tiempo fue crucial. Y bueno, somos un equipo muy ordenado, muy intenso. En algunos momentos capaz cuando perdíamos la pelota nos generaban peligro, pero hicimos un partido casi que perfecto y esperemos que podamos seguir así. Estamos para grandes cosas, lo demostramos en los cuatro partidos que disputamos. Y con la pregunta que me hiciste, que le dije a Claudio, no, fue lo que dijo el delantero de Fortaleza, cuando pateó la pelota, ya él vio adentro, eso nada más le dije. Juan, para vos, justamente cómo terminaste el partido primero, teniendo en cuenta todo lo que se corrió el día de hoy, y después la complementación que venís teniendo vos con todos los jugadores que están jugando al lado tuyo, ¿verdad? Gracias a Dios hicimos una muy buena pretemporada. Estamos trabajando muy bien, estoy muy bien físicamente, estoy preparado para jugar con cualquier jugador. Todos los que pasaron jugando conmigo, la verdad que no desconocen esa posición. Gaby en algún momento ya jugó de zaguero, Robert, ya jugué también con Álvarez. La verdad que estoy feliz por el momento que estoy pasando, espero seguir así. Estamos en un momento muy bueno, como dije hace rato, nosotros mismos estamos generando que la gente también se ilusione. Ellos son los jugadores número 12, como se dice, y esperemos seguir así, para ilusionarnos, para seguir creciendo como equipo, como grupo, demostrarle al profe de lo que podemos ser capaces. Y bueno, y seguir, como dijo hace rato el profe, ahora nos toca remar de atrás en el torneo local y bueno, seguir disputando y tratar de remontar el resultado y bueno, conseguir también el título del torneo local. ¿Qué cambió de este Cerro Porteño o qué se ajustó con relación a lo que hacía antes? ¿Se lo ve más ágil, más intenso y también en el orden defensivo como más sólido?
Específicamente no te voy a decir qué cambiamos. Le mando un saludo al profe Chiqui, decirle que le quiero mucho. Bueno, cambiamos la intensidad que nos faltaba. Capaz un cambio de aire es lo que nos faltaba. Nosotros teníamos tanta confianza en ese cuerpo técnico y capaz en algún momento la confianza también de repente ya nos jugaba en contra. Conseguimos cosas muy importantes con el Chiqui, hay que reconocer eso, y ojalá Dios quiera que con el profe Facundo también podamos conseguir cosas importantes. Lo demostramos que estamos siendo un equipo intenso, muy agresivo. Ya lo dije hace rato, hicimos 4 partidos muy lindos, le estamos ilusionando a nuestra gente, nosotros mismos nos estamos ilusionando. Esperemos que podamos seguir así. Yo estoy feliz por clasificar porque nos viene muy bien. Prácticamente yo personalmente dije que no jugábamos el año porque si no clasificar prácticamente era una tortura, y clasificamos y ahora vamos por más y estamos muy felices por eso. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Tomos Mine por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándolos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Circulación lenta en la avenida Ciudad Ayala, a la altura del Jockey Club. Les recordamos que tienen que parar en su Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa este verano. Pasa al Tereré, pasa al verano con hierba mate Indega. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, ello Puixupe Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción.
Asunción, en Dupio Caballureza. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League: Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Chelsea, Milan, Napoli, cruce de italianos e Inter, Benfica. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Es momento de tener tu for ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Broncosport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Visual 021-671-900. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubo Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Miguel Almirón fuera del partido amistoso contra Chile debido a una lesión muscular. El paraguayo estará fuera de las canchas por 3 semanas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, y en Buen Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estamos, Edgar? Sí, señor. Gracias, señor. Nos vamos con Juan José Champac abriendo hoy el Calendario Deportivo. Nos vemos nuevamente a las 19. Muy felices, muy satisfechos de llegar a esta fase, una fase muy importante por lo deportivo principalmente, y tiene un premio económico también muy importante. Así que bueno, en poco tiempo el equipo con un rendimiento superlativo,
con un trabajo de, como digo, de un mes. Tenemos un equipo muy vertical, con rendimientos importantes. Es un momento auspicioso, no es para festejar mucho, pero sí para valorar, estar en esa fase, poder competir en la fase principal, que nos va a tocar dentro de una llave como toda complicada por el nivel que hay en Copa. Y muy felices por este momento, por el comportamiento del público, por todo lo que estamos viviendo en poco tiempo. Nosotros tuvimos como principales candidatos una terna, luego de hablar con 3 entrenadores importantes. El departamento de fútbol, convencido y por unanimidad, designó a Saba como entrenador del Crucero Porteño, porque lo hablamos 2 horas más o menos en virtual, todos pudimos hacerle preguntas, también le contamos la intimidad de Ciclón, porque para poder salir un poquito de la situación que vivimos en ese momento, que no era la mejor, tuvimos que comentarle un poco que creíamos en el propio equipo, y bueno, un sinceramiento total del club, y una respuesta y muchas respuestas muy convincentes que mostraban un compromiso y una gana tremenda de venir, como una oportunidad de vida, una oportunidad que el Cerro Porteño para él era una oportunidad. Me gustó esa sinceridad, nos gustó a todos, de que Cerro también dentro de los 12 años de experiencia como técnico sea una oportunidad de saltar como sin restarle mérito del pasado y poder mostrar lo que sabe, y lo está haciendo bien en poco tiempo, con un criterio, con una humildad que se nota, reconociendo también lo que recibió de equipo y los méritos de los anteriores entrenadores, ¿verdad? O del anterior cuerpo técnico. Y bueno, con los pies en la tierra y la sinceridad que manifestada y mucha información de cómo él juega y cómo trabaja su equipo, decidimos contratarlo, no tuvimos ninguna duda. Nunca nadie estuvo tan cerca como él, después de escucharlo a los 3, que eran muy buenos técnicos, ¿verdad? Sí, hablamos con Aguirre, pero nunca Cerro le confirmó, jamás. Como leí por ahí, y estoy seguro que eso no viene de Aguirre. Aguirre es un señor, ¿verdad? Ese es un señor técnico. No es que Aguirre le rechazó a Cerro. No, jamás. Cerro no lo trajo a Aguirre, lo trajo a Saba. Estuvo en la terna, pero nosotros decidimos por Saba, y por supuesto el silencio hacia Aguirre ya demostraba que no fue elegido por Cerro, ¿verdad? Pues eso es lo que se comentó, y ustedes saben, traído los pelos, y eso lo puede confirmar Aguirre. Nadie mejor que él, ¿verdad? Porque es un señor muy respetable, muy respetado, y nada más. Cerro no lo eligió Aguirre, pero sí apreciamos su atención en su momento y su profesionalidad. Claro, lo que usted dice, doctor, que ese rumor no salió de Aguirre, sino salió de otra gente. Y absolutamente, eso de 1000%, ¿verdad? Porque Aguirre nunca va a decir eso. Cuando ustedes le pregunten, acuérdense de la respuesta. No, para mí prioridad la Copa Libertadores, ¿verdad? No tengo duda de eso, respetando cualquier punto de vista ajeno. En Copa, y más todavía mostrando un equipo más ofensivo y vertical como hoy, con un rendimiento y no tengo duda de que la Copa es la prioridad. Y el campeonato viene en la mano, no es que vamos a olvidarnos del campeonato. Nosotros, el equipo va mostrando, y con algún mix que va llamando el cuerpo técnico. Tenemos 4 fechas antes de la Libertadores aproximadamente. Hay que ganar las 4 y ponerse a punto del campeonato. Con 4 partidos ganados nosotros estamos en la lucha, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Porque vamos a jugar con rivales directos. Falta muchísimo en este campeonato. Recién pasamos el 50% de la primera rueda. Y una vez que estemos bien y si sigamos creciendo, claro que vamos a ser campeonables. Y ojalá que sí, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo vayan las cosas. Pero no nos vamos a olvidar del campeonato, y menos todavía con el rendimiento que está alcanzando el plantel. ¿Qué le parece el chico Fariña? ¿Lo vio el lunes? ¿Lo vio ayer? Al joven de la camiseta 28, doctor. Es un gran asistidor, un chico que viene de formativas, de buena formación académica también.
Tiene todo, la confianza del técnico, viene, como dije, con mucha esperanza y está mostrando en pocos minutos que el talento también uno puede tener en casa, ¿verdad? Así que muy feliz con él. Da gusto ver hijos que van llegando y que tengan la oportunidad, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Así que bueno, esperamos mucho de él, recién comienza esto y nada más que desearle éxito, los pies en la tierra. Todavía no mostró gran cosa, o sea, yo sé, sabemos lo que puede dar, ya cuando un día aparezca el titular y mueva el equipo o juegue más minutos, vamos a poder apreciar su verdadera capacidad, pero es muy auspicioso el nivel que muestra y de dónde viene, de la cantera del Ciclón. El respeto de la dirigencia del club hacia el profe Chiquiarde es absoluto. No cambia la amistad ni la gratitud por todo lo hecho. Entonces hay que ser respetuoso de eso, no porque convenga, sino porque sentimos así. Ya hemos hecho también el acuerdo de rescisión, ya hemos firmado todo, hemos arreglado todo. Yo creo que como hombre de la casa y también salido de Cerro Porteño, como jugador exitoso y como técnico, múltiples campeones con Cerro, ha demostrado cosas muy importantes, así que siempre la puerta abierta del club para él. Los ciclos, como si se cumplen, y los ciclos se cumplen porque el equipo ya deja de rendir o porque, bueno, se